Sí, ya tienen que estar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, solo indicaros que estamos grabando la reunión, ¿vale? Que vamos a luego para tenerla colgada para la gente para el personal que no ha podido asistir en directo, ¿vale? Vamos a esperar un par de minutos de cortesía y arrancamos, si os parece. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Isabel. Hola, Isabel. Buenas tardes. Quería decir buena tarde, buenas tardes, Arratsaldeon, buenas tardes. Egunon, Eso ¿no tú que, es? tú que Arratsaldeon, controlas. Arratsaldeon. Bueno, puede Arratsaldeon. haber personas incluso de otro lado del Y buenos días, planeta, efectivamente. del otro lado del charco. Y Buena bueno, sería mañana, buenos buenos días. días. Sí, sí. Buenos días también. Luego tenemos personas que no lo saben, pero hay que pedirles que participen activamente. Lo digo por ti, Miquel Alós, o lo digo por ti, Silvia Alonso, que no os escondáis y que sepáis que aquí José Luis y yo somos muy malos. O sea, sabiendo que Ellos ya estáis, saben. ya saben, ¿no? A por ellos, ¿eh? Yo, No, Óscar, no, yo Miguel. voy a dar las reglas del juego desde el principio, así nadie. Eso es, eso es. Tú, Lo malo es que Isabel, se nos vayan desde el principio, ¿no? Clara. pon las cosas claras para que luego no se lleven malentendidos. Bueno, pues yo ya creo que ya estamos 30 personas. Si os parece, Isabel, José Antonio, bueno, le damos la bienvenida a Óscar y a José Luis. Venga, cuando queráis, ¿eh? Venga. Pues Antonio. Buenas tardes, pero dale dale marcha tú, Isabel, a esto, venga. Venga. Bueno, pues yo buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan en este webinar. Ya teníamos ganas de retomar nuestra actividad. Y bueno, pues buenas tardes o buenos días, ¿no? Depende del sitio y del lugar concreto donde nos veáis. También, bueno, quería agradecer especialmente a José Luis Alonso y a Óscar Dalmau que hoy esta tarde nos acompañen en este webinar que trata precisamente sobre un tema muy interesante y sobre el que ellos seguro nos van a dar muchas pistas y muchas novedades. La charla o el webinar de hoy, como sabéis, se llama Gamificando el diseño de estrategias de aprendizaje organizacional y fundamentalmente lo que pretendemos es en este webinar entender sobre todo los objetivos de la charla que hoy, porque esto la dinámica que vamos a seguir, como hemos comentado con José Luis al principio, va a ser una dinámica de charla, ¿no? Ellos, habrá una primera parte expositiva en forma de diálogo en el que intervendrán José Luis y Óscar, y luego otra parte que las personas participantes podrán compartir sus experiencias, sus reflexiones y sus dudas, tanto sobre el diseño instruccional como sobre la gamificación y su aplicabilidad e impacto en el aprendizaje de las organizaciones. ¿Qué vamos a ver en esta charla? Pues yo espero que cosas muy interesantes, pero sobre todo, fundamentalmente, vamos a entender cuál es el valor de la gamificación para el diseño instruccional. Vamos a intentar también reflexionar cómo comprender cómo los entornos simulados y las narrativas lúdicas pueden generar experiencias de aprendizaje significativas para adultos, identificar palancas y roles que impactan en la capacidad de una organización, sobre todo para aprender a adaptarse y ser competitiva. Vamos a ver también cómo promover el análisis crítico y colaborativo de prácticas organizacionales mediante recursos de simulación y reflexión guiada y comprender cómo diseñar experiencias de aprendizaje de alto impacto mediante la simulación y el juego. Yo, bueno, después de esto, pues aunque creo que no merecen presentación porque son muy conocidos no solamente dentro de España, sino también fuera, sí que considero que, bueno, tenemos que hacer una muy rápida presentación de ellos dos. Bueno, podría tirarme horas hablando de su currículum y de la experiencia que tienen, pero, bueno, por ser breve y concisa y por intentar que empezar lo antes posible, pues vamos a empezar, si te parece, Óscar, contigo. Bueno, Óscar Dalmau Ibáñez ha sido director general y director de innovación y desarrollo en la Unión Consorci i Formació.
Desde 2016 también es es vicepresidente de la red RECLA, que es la red de educación continua de Latinoamérica y Europa. Su trayectoria se ha centrado fundamentalmente en la formación continua, el desarrollo de talento y la innovación educativa, destacando sobre todo su participación en proyectos de gamificación y su autoría en diversas publicaciones especializadas, como por ejemplo uno de los proyectos últimos en los que está trabajando, que seguro que nos vais a hablar esta tarde. O sea que muchas gracias, Óscar, por tu presencia aquí, por tu No, muchas participación. gracias a ti, Isabel, a José Luis, a José Antonio, a Fernando y a todas y a todos. Espero que sea muy participativa la sesión. Sí. Bueno, y luego tenemos a José Luis Alondo Andreano, que es licenciado en ADE por Mondragón Universitat y máster en gestión estratégica de la información para la UOC. Actualmente realiza el doctorado en Mondragón Universitat investigando la cultura de aprendizaje en organizaciones que aprenden. Yo estoy deseando ya ver tu tesis doctoral, tu trabajo. Pues anda que yo. Y bueno, cuenta con una sólida experiencia profesional en gestión de personas y en la articulación de ecosistemas de aprendizaje organizacional, liderando proyectos de transformación junto a empresas de diversos sectores. Su foco de trabajo fundamentalmente se sitúa en el desarrollo de las culturas organizativas orientadas al aprendizaje, en el uso de metodologías innovadoras y el fomento del aprendizaje continuo. Y es además autor de un libro muy interesante que le recomiendo encarecidamente que lean, que es el libro rojo del aprendizaje. Muchísimas gracias, José Luis, por tu participación en nuestro webinar. Y bueno, y a partir de ahora, pues el tiempo es vuestro, ¿no? Yo, antes de nada, y por romper un poquito el hielo, pues precisamente un poco viendo cosas que podíamos tratar en la sesión de hoy, pues me he tropezado con un documento muy interesante, ¿no? Que yo luego sí me gustaría que me diera vuestra impronta y vuestra opinión, ¿no? Me he dado con una guía metodológica de la gamificación con inteligencia artificial, cómo a través de la IA se pueden diseñar experiencias de gamificación personalizadas. Luego os haré alguna pregunta en relación con eso. Pero yo una pregunta que los haya a los dos, puesto que vamos a hablar de gamificación y hay muchísimas definiciones y conceptos de lo que se puede entender por gamificación, yo os preguntaría directamente a vosotros, para vosotros, ¿qué es la gamificación? Vale. La Justo ventaja es de una de ser las dos es que primeras le podemos pasar cuestiones. la pregunta a José Luis. Sí. No, iba a decir que es justo una de las primeras cuestiones que queríamos tratar. Yo aprovecho la entrada para, como nos habéis hecho una presentación, yo lo que quiero aclarar es dos cosas, que no somos ni Andy Lucas ni los Pecos, y yo creo que esto es importante porque en un momento dado creo que nos parecemos más a Andy Lucas, pero entendiendo que puede haber ciertos saltos generacionales aquí, hemos metido los Pecos también como concepto. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas que queríamos hacer precisamente es hablar de esto que tú nos decías, Isabel, de qué es la gamificación, y además creo que va muy ligado a algo que es importante, que es la innovación, ¿no? Y luego hablaremos de ejemplos, de usos, y como decíamos, para una posibilidad, ¿no? Antes de decir lo que es la innovación, o sea, perdón, la gamificación, para mí me gusta hacer esta definición muy sencilla de innovación, que es nuevo y mejor. Porque hay veces que confundimos las cosas nuevas per se como mejores. Creo que es un gran error. Y digo que es un gran error porque si no tendemos a meter gamificación porque es más divertido. Y yo creo que cuando estamos hablando de aprendizaje organizacional, bueno, en cualquier ámbito, pero el aprendizaje organizacional en concreto, cuando hablamos de innovación no se nos puede olvidar que estamos hablando de mejor. Entonces, ¿qué es la gamificación? Pues lo que no es. Lo que no es divertirse por divertirse. Y yo creo que también ahí hay un riesgo de que confundimos gamificación con hacer cosas divertidas. ¿Vale? Y creo que ser divertido puede ser uno de los beneficios de la gamificación, pero al final la gamificación lo que viene a ser es cómo somos capaces de meter mecánicas y elementos del juego para aplicarlos en este caso, podemos hablar del diseño de aprendizaje organizacional, pero también para el propio aprendizaje. O luego veremos un caso que a Óscar y a mí nos llamó mucho la atención de cómo aplicar gamificación en el trabajo propiamente dicho, ¿no? Bueno, luego veremos el caso en la producción, pero yo diría que es eso, es decir, es meter mecánicas, lógicas, elementos del juego para conseguir un objetivo, ¿vale?
detrás hay teoría que dice que jugar es lo único que no se nos olvida de adultos, que incluso personas con Alzheimer son capaces de recordar de juegos que han sufrido de pequeños. Bueno, ahí hay mucho desarrollo teórico detrás, pero yo diría que a tu pregunta, Isabel, lo definiría ahí, ¿no? Meter mecánicas y elementos del juego. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos? Para mí los beneficios es que hay reglas. Y eso está bien, porque cuando jugamos a cualquier juego sabemos cuáles son las reglas. El escondite sabemos que la persona que está tiene que contar X, que las demás personas tienen no sé cuánto tiempo. Hay unas reglas. En el ámbito organizacional hay una cuestión muy, muy importante, que sitúa a todos los participantes en igualdad. Y esto cuando hay jerarquías, cuando hay diferentes rangos, respetos, como queramos llamarlo, el juego es las mismas reglas para todos. El gerente, que la directora de marketing, que el director de innovación, que la directora de producción. Todas juegan con las mismas reglas. Que no quiere decir jugar con los mismos roles. Si ponemos el Monopoly, el banquero tiene unas funciones diferentes, pero no se sale de las reglas, ¿no? La gamificación contextualiza, fomenta la participación, permite la experimentación sin riesgo y juega, claro, con ese componente emocional, ¿no? Que todos sabemos que para activar el aprendizaje que es mejor activar emociones. Sin embargo, ese es precisamente uno de los principales problemas. Corremos el riesgo de diseñar algo muy divertido, pero que no fomenta el aprendizaje. Y esto, no sé hasta dónde habéis estado personas aquí en diferentes, luego haremos experiencias de aprendizaje gamificadas, donde la gente no se acuerda que aprendió, pero recuerda que se lo pasó muy bien. Ya, pero es que el objetivo era el aprendizaje. Pasárselo bien es una forma de facilitar o engrasar o quitar roce del proceso de aprendizaje, ¿no? Y eso está muy ligado a que hacemos un mal diseño, a que no lo hacemos contextualizado, a que nos centramos, por ejemplo, en la motivación. O sea, he visto muchas gamificaciones centradas en fomentar la competitividad. A ver quién es el mejor, quién es la mejor. Bueno, eso tiene cosas buenas, pero tiene cosas malas, ¿no? Y luego veremos diferentes tipos de jugadores, bueno, ahí hay mucha teoría también, ¿no? Y luego, para mí, la mayor precaución sería convertir la gamificación en un objetivo y en una estrategia. El objetivo sea jugar, ¿no? El objetivo será conseguir algo y lo vamos a hacer jugando, ¿vale? Con esto un poco introducimos más esa parte, y aquí yo ya le paso la palabra a Óscar, que es el verdadero experto en gamificación, y esta era un poco la noticia con la que nos encontramos, yo creo que ha sido esta misma semana o la semana anterior, precisamente ya pensando un poco en qué queríamos contar hoy, ¿no? Como una lavandería juntado con, ¿cuál era la empresa, Óscar? Una de las principales productoras de juegos a nivel internacional, ahora no recuerdo, pero Es es la que hace una Fortnite, que ahora, máquina de hacer juegos. Sí, 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 es sí, es muy la que tiene el potente. juego Fortnite y lo que crean es con una Exacto. empresa una alineación, ¿no? Y aquí os vamos a Enseña el poner, vídeo, que yo creo sí, que entiendo que todo el mundo aquí habla japonés, con lo cual entiendo que no va a haber problemas para escuchar lo que dice, ¿vale? Y para entenderlo. Si alguien no en sabe cualquier japonés, por caso, favor, que levante la mano. en cualquier caso se trata de una noticia publicada en un medio de comunicación japonés, entendemos que es en una especie de telediario de una cadena importante de televisión y comparten una noticia que no es este anuncio, ¿eh? La noticia es la siguiente, ¿eh? Evidentemente, si os ponemos japonés, creo que no aportará mucho, pero tenéis ahí subtítulos. Luego os compartiremos vía chat el enlace, si quieres, José Luis. Sí, Pero fijaros que lo que está pasando es que está compartiendo la idea de que hay un videojuego. Pero claro, la idea del videojuego la llevan a una empresa que no tiene nada que ver con videojuegos. Como decía José Luis, es una empresa industrial que de lo que se encarga es básicamente de limpiar ropa industrial, es decir, hacen la limpieza de sábanas, por ejemplo, de hoteles, de hospitales. Y como veis, es un proceso como muy, pues eso, muy industrial, con muchos operarios, pero sin embargo, lo que tienen en pantalla es un videojuego. Lo que ven directamente en sus monitores es un videojuego.
Al final aquí es lo que hacen es jugar con esa parte que decíamos de motivación extrínseca, en este caso, ¿no? De según van haciendo, pues vais ahí los diferentes, esos muñequitos que hay ahí, es cada una de las personas que está limpiando sábanas y cómo van consiguiendo puntos por cada sábana que limpian, por cada proceso que hacen bien, si lo hacen mal les castiga. Está muy ligado a un tipo de juego que es el de crear escenarios donde creas mundos y en función de que, bueno, tiene una cuestión, ¿no? Pero al final, eh, digamos que el objetivo no es que los trabajadores y las trabajadoras jueguen, sino que el objetivo en este caso es hacer menos aburrido el trabajo y fomentar la productividad. En el fondo, no nos engañemos, lo que hay detrás no es más que un fomento de la productividad. Yo no sé, esto hacíamos la broma, Óscar, no sé, Fernando o alguien si se atreve a decirnos qué tal funcionaría esto para la tramitación de expedientes, para la petición de, no sé, una licencia de una apertura de un local en un municipio. No sé qué tal funcionaría esto. No sé si alguien se atreve a contestar. Bueno, hay gente para todo, ¿eh? Y que se pican, ¿no? Con estas cosas de un poco lleve al compañero que hace más expediente y tal. Pero bueno, también habrá gente, personas críticas, ¿no? En ese sentido. Está muy bien, ¿eh? Lo veo muy interesante. Es un poco mostrarle lo que es rutinario de una manera más lúdica, ¿no? Muy bien. Bueno, de hecho, si miráis el vídeo completo, veréis que tiene más intríngulis que no solo estimular que estén distraídos, ¿eh? Sí. Realmente luego hay recompensas vinculadas a productividad, a eficacia, eficiencia, pero también hay recompensas digitales. Es decir, mi avatar puede tener atributos o recursos que a lo mejor el de José Luis no. Por tanto, la idea de crear un avatar para cada trabajador, que todos estén en un mundo virtual, que en ese mundo virtual pueda haber competitividad o pueda haber colaboración según lo decidamos, porque tiene una filosofía de no competir. Es un mundo como Minecraft en el que el objetivo propiamente no es el que compita, es ir construyendo, desarrollando, creando cosas según yo quiera o desea, ¿no? Pero es verdad que se genera un mundo paralelo en el que, como dices muy bien, a lo mejor, Fernando, hay personas que no se sienten para nada atrapadas en ello. A lo mejor hay personas que no le dan importancia ni valor, pero seguramente hay otros perfiles que sí. Lo que sí que es cierto, o por lo menos es lo que esa noticia hace referencia, es que la productividad ha aumentado entre un 8% y un 18%. Lo que no está claro es si eso es sostenible o no, porque igual que los videojuegos, tenemos una cierta tendencia a también cansarnos, ¿no? Es decir, Fortnite, pues muchos y muchas a lo mejor en algún momento lo hemos probado, incluso con nuestros propios hijos, pero al final, bueno, pues no, o te vuelves muy friki o muy apasionado del tema o realmente pues te distancias y a lo mejor buscas otro tipo de estímulos, ¿no? En este caso, el estímulo no es competir, no es ganar, no es matar, para entendernos, es conseguir cosas, liberar cosas, crear cosas. Y por tanto se estimulan capacidades que a través del trabajo no se pueden desarrollar, ¿no? Es decir, estamos viendo un trabajo que es puramente poner una sábana en una máquina. Entonces, ¿cómo le dices a una persona que desarrolle su capacidad creativa en ese trabajo tan como directamente mecánico, ¿no? Incluso probablemente dentro de un tiempo esta labor que están haciendo estas personas que estamos viendo, a lo mejor la hará un robot, ¿no? Porque realmente lo único que están haciendo es sacar una sábana de un cajón y subirlo a una máquina que se encargará de secarlo y de plegarlo, ¿no? Pero sin embargo, a través del mundo virtual puedes trabajar otras habilidades, ¿no? Puedes trabajar habilidades, por ejemplo, estas de creatividad, de innovación. Seguramente hay perfiles ahí trabajando que luego digitalmente son capaces de montarse su propio mundo virtual dentro del mundo de la empresa, ¿no? Entonces, no sabemos si esto es solo curiosidad o si es una idea que podría marcar una cierta, no digo tendencia, pero sí una cierta línea que a lo mejor no sea tan exageradamente
tan fuerte, digamos, esa idea, pero sí la de ir incorporando, como decía antes José Luis, mecánicas de juego dentro de los procesos de trabajo, ¿no? Tenemos procesos de trabajo que muchas veces son mecánicos aburridos. Es verdad que tenemos ahí inteligencia artificial que cada vez nos puede ir supliendo, cubriendo, desarrollando, automatizándolo cada vez más, pero sin embargo, a lo mejor el juego como canal, como herramienta, puede hacer que desarrolle capacidades que el propio entorno de trabajo no pueda ser capaz de desarrollar, ¿no? Por tanto, también miremoslo desde esta perspectiva, ¿eh? A mí la verdad es que me dejó muy sorprendido el proyecto, y lo que es cierto, si lo veis, es que está muy trabajado. Es decir, han entendido muy bien la mecánica de trabajo. No es un juego, digamos, que lo han incorporado y que puede ser un juego convencional. No, el juego se ha diseñado expresamente y específicamente y está directamente conectado con cada una de las palancas, botones. Cada vez que un operario hace algo, pasa algo también en el juego. Se desbloquean cosas, se abren cosas, se generan oportunidades. Entonces, es verdad que por un lado distrae, pero por otro lado genera esta idea de desarrollar capacidades que probablemente en el entorno profesional no pueda desarrollar, ¿no? Bueno, y Me un pareció cuadro de como mando ahí, bastante ¿verdad? interesante. Un ¿El? cuadro de mando ahí también que hemos visto, ¿no? Es decir, que es que luego tienen todo Claro, monitorizado, ¿no? Que dices tú, bueno, que eso también es un paso a la toma de decisiones, ¿no? totalmente, Sí. totalmente. Al final no deja de ser una empresa. Lo que estaba viendo el mando intermedio o el manager es una monitorización en tiempo real de los resultados de la línea de trabajadores, ¿no? Claro. Y por tanto puede ver productividad, puede ver eficacia, puede ver tiempos, puede ver toda una serie de ratios de negocio, si me permitís la palabra negocio, a través de una estrategia o de una capa de juego que no le resta valor, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que decía José Luis, ¿no? Es decir, al final son mecánicas de juego, elementos de juego, pero para objetivos de trabajo, para objetivos profesionales, por tanto, serios, ¿no? Que tienen una finalidad, ¿no? Un objetivo, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía interesante como incluso un paso más allá, igual que hablamos mucho del aprendizaje en los flujos de trabajo. Fijaros que aquí lo que han hecho es llevar el juego al flujo de trabajo, ¿no? Propiamente. Entonces, esto como saque, si me permitís, me parecía como bastante, no sé si la palabra es disruptivo, pero bastante interesante. Yo antes de ir hasta a esta diapositiva, si me lo permites, antes José Luis, bueno, primero que esto es una, una charla, ¿eh? Es decir, que lo que queremos es conversar con vosotras y con vosotros, ¿eh? Por tanto, que no esperéis aquí, digamos, una conferencia magistral, porque lo que queremos es eso, aprovecharnos que está Silvia, que está Miguel Alós y que estáis muchas y muchos para retroalimentarnos, ¿eh? Y aprender entre todas y todos, ¿eh? Es verdad que empujamos nosotros para entendernos, ¿eh? Pero fíjate, antes decía una cosa José Luis que a mí me genera siempre dudas, ¿eh? Decía, es verdad que el foco del juego, en este caso, no es tanto el pasárnoslo bien, sino el que sea un motor de aprendizaje. A mí, si me lo permitís, como tengo ganas de discutir con José Luis, yo eso lo pongo en duda. ¿Y por qué lo pongo en duda? Ostras, porque muchas veces recibimos, ¿cómo lo diría? Peticiones de dar respuesta a necesidades que propiamente son necesidades que no son de aprendizaje, que a veces son de cohesión de un equipo de trabajo, que a veces son de fortalecimiento de un clima laboral, que a veces son puramente de romper una dinámica y una rutina, que a veces son de pseudoformación en el sentido más de incentivo emocional que de aprendizaje profesional, ¿no? Entonces, detrás de cada demanda, yo creo que cuando nos viene un cliente interno a pedirnos que les ayudemos, ostras, muchas veces lo que nos piden es sí, sí, que aprendan, sobre todo el concepto de que aprendan en términos de que sea útil, de que tenga valor para la persona, pero también para el departamento, la unidad, la área, pero que se lo pasen bien, yo creo que es inequívoco. Yo tenía un compañero hace muchos años que trabajábamos en capacitación de ventas y siempre decía, para aprender a vender, lo único que necesito son 2 zapatos y salir a vender. Lo que pasa es que ese proceso no es agradable. ¿Por qué no es agradable? Porque te cierran la puerta, te llaman de una manera que no es la más adecuada, pero si esa persona dura 2 días, que se le cierran las puertas en el frente y sigue,
quiere decir que realmente está motivado y es una persona que tendrá interés en desarrollar una carrera como comercial, ¿no? En cambio, si hacemos grandes programas de preparación de cómo es un proceso de ventas en este caso, y sin embargo luego ante la primera frustración marchan, pues tampoco tienen mucho sentido, ¿no? Entonces, no tengo claro, que el concepto diversión no esté implícito en el encargo que nos hacen. Digo diversión en términos de que se lo pasen bien, porque si se lo pasaran mal, por mucho que aprendieran, a lo mejor tampoco estarían muy satisfechos con nosotras y con nosotros. Pero esta es una reflexión que me hago a mí y que os lanzo también para que lo compartamos. Y mientras alguna y alguno toma la palabra, permitirme solo una aclaración. Antes en la presentación hablábamos de simulación. Entonces, simulación, yo que he tenido oportunidad en el ámbito de la salud, no sé si de trabajarlo mucho, pero sí de vivirlo mucho, de utilizarlo mucho, no es exactamente un juego. De hecho, los profesionales que se dedican a simulación, cuando hablas de juegos, como se alteran, ¿no? Se ponen como un poco a la defensiva. Lo que intenta la simulación es recrear exactamente las condiciones de un entorno real. La diferencia es que ese cliente, ese usuario, ese paciente, que sería en salud, no existe y se sustituye por tecnología, por un actor, por lo que quieras. Pero el resto de cosas es exactamente como en la realidad. Y lo que se pretende es que una persona actúe exactamente como en la realidad. En juegos, muchas veces lo que queremos es, si me permitís el juego de palabras, hablamos de formación, pero muchas veces en juego lo que queremos es deformar la realidad. Queremos llevarla un poco más allá de lo que sería la realidad, a veces para ver desde una distancia, a veces para reírnos de que un problema no es tanto, a veces para sencillamente cuestionarnos las cosas, ¿no? Pero deformar la realidad también puede ser un cierto objetivo del juego, digamos, en términos de juego serio de aprendizaje, ¿no? Por tanto, no es exactamente lo mismo. De hecho, lo que sí se está haciendo, por ejemplo, en salud, es conectar ambas cosas. Es decir, jugar mucho, por ejemplo, en entornos digitales para practicar yo solo o en un entorno colaborativo y competitivo, pero a la vez llevar a cabo iniciativas o experiencias en las que yo en un entorno exactamente como el real, no digo que me ponga a prueba, pero sí que llevo a cabo una labor exactamente como la haría. Y a partir de ahí hay un proceso de análisis, de reflexión, de briefing para verdaderamente mejorar esas habilidades personales o de equipo que podamos tener. Por tanto, es verdad que muchas veces lo utilizamos como elementos paralelos o parecidos, ¿no? Roleplay, juego, simulación, dinámicas, ¿no? Pero creo que se complementan y que desde esa complementariedad creo que hay mucha riqueza. Nada, antes de continuar con las slides que tenemos, abrir un turno aquí de preguntas. ¿Cómo veis ese juego de Japón? ¿Lo veis implementado en organizaciones aquí? ¿Culturalmente lo vemos muy lejos? ¿Cómo sentís eso del juego? ¿Lo sentís más en clave aprendizaje, por tanto desde una perspectiva seria? ¿O verdaderamente cuando nos encargan, nos piden, nos solicitan ayuda, también nos piden que sea entretenido, divertido, ameno? Como yo de algún modo introducía, ¿eh? Y por favor, José Luis, llévame la contraria, faltaría más. Dejo que te hagan alguna cuestión y luego alguna cosa que me has inspirado. Lo dejo ahí. Entonces, si alguien quiere decir algo. Hombre, Yo yo lo de solamente una cosa, Japón. Óscar. Ay, perdón. Perdón. Yo Vamos ahora a mismo, levantar la mano a partir de ahora. Venga, sí, vamos a ser venga. ordenados. Venga, Has Isabel, hablado, todo tú y yo. Y luego Silvia y luego venga, has Miguel, va. hablado de la gamificación, el serious game, ¿no? El serious game, que los juegos serios. ¿Y qué diferencia existía con la ludificación, por ejemplo? Yo ahí es un concepto que no termino de entender. Vale, perfecto. Queda ahí la pregunta, pero la retomamos. Permíteme que cerremos la ronda, ¿no? Tenía Silvia la mano y luego Miguel. Permíteme, Miguel, que le paso la palabra a Silvia. Yo no sé si es tanto una pregunta o decir, a ver, enfocáis como la ludificación, la gamificación, como algo que quizá no tiene que ser tan divertido, pero un poco divertido sí tiene que ser, porque si no. Yo lo creo útil, lo que pasa es que me cuesta
¿de verdad lo veis claro en las organizaciones grandes? ¿En el terreno laboral? Esta es mi pregunta. Fantástico, Silvia. Tenemos un ejemplo que luego compartiremos, bueno, muchos ejemplos, pero luego compartiremos y justamente yo pongo 2 ejemplos de Miguel Alós, así que como Miguel habla, si quiere lo puede introducir, pero ellos están utilizando juegos serios en una organización grande como la Diputación de Barcelona. Así que, Miguel, todo tuyo, aunque luego no tengas dudas que enseñaré vuestros juegos. Bueno, no estoy aquí para vender mi libro tampoco, ¿eh? Sí, 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 sí. Oye, respecto a lo de Japón, no lo veo. O sea, no lo veo. Ya me gustaría, ¿no? Ya me gustaría alguna cosa así aplicada, ¿no? Pero bueno, que lo veo complicado en, en lugares donde no sea un tipo de trabajo tan procedimental, ¿no? Ahí los japoneses están trabajando con sus maquinitas y tienen... Es, bueno, es como decís, un juego de construcción de escenarios. Respecto al tema este que decís del juego, yo sin emoción no lo veo. Yo no sé si diversión. O sea, diversión no lo sé exactamente, porque igual puede ser que no te diviertas, que te cabres porque has perdido, ¿no? Pero desde luego introducir ya gamificación o cosas más amplias como el aprendizaje basado en juegos sin emoción, no me lo puedo imaginar, porque precisamente la emoción es lo que para mí capta el aprendizaje, ¿no? Aunque sea la alegría, sea la rabia, tal, hace significativo ese momento, ¿vale? Ah, ya veo que José Luis pone caritas. No, pero está muy bien, Ahora, está muy ahora, bien, las ahora os debato a emociones. todos, que a mí me gusta mucho el debate. Ahora os Y debato a después, todos. y después No, sobre pero está muy bien. a ver, lo que queremos aprender. A veces no, es que ahora pongo el ejemplo del juego de contratación. Hemos hecho un juego de contratación pública. Nosotros ya sabemos que la gente no va a salir de la sesión de juego, ¿no? Sabiendo contratación pública, ¿no? Para eso ya nos dicen, nos dicen cosas como, tal, no sé qué me sirve para las oposiciones. No te va a servir para las oposiciones el juego de contratación pública. Para eso hay otros canales. Nosotros cuando lo hicimos, hay una intención no, de hacer un aprendizaje muy ligero de los principios básicos de contratación, pero sobre todo que la gente le dejase de tener yuyu. Vosotros trabajáis todos en la administración pública. Se habla de contratación, se habla de procedimiento administrativo, se habla de presupuestos y la gente le tiene, en general, los que no se dedican, ¿no? Porque le tienen yuyu. Queríamos enseñar una cara amable de acercarnos a una materia dura de la administración pública. Y eso bueno, eso creo que lo hemos conseguido. Y fijar 4 conceptos muy básicos para gente que no tiene que trabajar en contratación todo el día, sino que se acerca de manera tangencial. Y ese objetivo de que la gente pierda el miedo, para mí también es un objetivo formativo. Y ya está. Mi visión. La Súper. pregunta de diferencia entre ludificación y gamificación. Ahí hay, como todo en la academia, gente que dice que es casi lo mismo, gente que dice que es diferente. Hay cierto consenso, vamos a dejarlo ahí, en que la gamificación pone más, es lo que decía, introducir lógicas del juego, etcétera, etcétera, para conseguir unos objetivos, mientras que la ludificación es, el objetivo es mucho más la parte de juego, de jugar. Es decir, es casi un matiz de qué es para ti más importante, que aprendan o que se lo pasen bien, que también es un poco el debate que hemos puesto ahí. Lo he simplificado mucho, ¿eh? El qué es gamificación y qué es ludificación, pero gamificación pone el objetivo en qué quiero que pase, qué quiero conseguir y aplico lógicas de juego para que eso pase. Y la otra es, voy a hacer que se lo pasen bien y lo más importante es generar una emoción. Cuando hablamos de la emoción, es que hay un falso mito sobre qué pinta la emoción en el aprendizaje. ¿Sí? Es decir, el aprendizaje se fija mejor con la emoción, pero hay que tener cuidado qué es lo que te está emocionando. Si tú vas a un parque de bolas, lo que te emociona es divertirte, jugar contra las bolas. Ahí quizás no estás aprendiendo. Por eso lo que se fija en tu, o sea, la emoción fija el recuerdo. Pero si lo que la persona está sintiendo de emoción porque se está divirtiendo, porque qué majo es José Antonio, que estoy con él, lo que me voy a acordar es qué majo es José Antonio, pero no me voy a acordar qué es lo que estaba aprendiendo. Cuando el objetivo es gamificar y es que aprendan algo,
el hacerlo demasiado divertido hace que lo que recuerda a una persona no sea lo que tú querías que recordase. Es una cuestión de diseño. Si, como decía antes, esto era, no, yo quiero que se lo pasen bien y ya si eso, que aprendan 4 cosas de contratación, claro, es que son, fijaros que son objetivos. No, no critico ese, o sea, no, a ver si me explico. No critico la ludificación. Lo que digo es que si tú estás queriendo gamificar y ludificas, estás haciendo un mal diseño. O sea, en la sesión de hoy, no estoy criticando nada, estoy haciendo reflexiones en voz alta, ¿eh? Es cómo yo gamifico para diseñar experiencias que generen aprendizaje significativo. Ese es que no hablo de que otros objetivos sean malos, o sea, sean mejores o peores, ¿eh? Lo que digo es que si lo que queremos es gamificar que alguien aprenda, lo que tenemos que diseñar es cómo consigo a través de mecánicas del juego que las personas aprendan. ¿Se puede hacer en grandes empresas? Perfectamente. Con un buen Sí, 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 diseño. luego pondremos Con un buen ejemplos, diseño. efectivamente. Yo he hecho escape rooms con empresas muy serias. De estas que dices, uy, qué miedito me da, a ver cómo me sale el tema del escape room. Y sale muy bien. Ahora, ¿qué queríamos trabajar con el escape room? El trabajo en equipo. ¿Sí? No, Venga, tenemos entonces, manos bueno, levantadas. sí, Estaba sí, Miguel. genial. Venga, Miguel y luego David, que todavía no ha participado. Oye, estoy de acuerdo contigo, José Luis. Sí, estoy de acuerdo. Tal. Jugando solo, haciendo la partida, no vas a fijar, vas a tener emociones, pero no vas a fijar. ¿Por qué? Porque necesitas tener un momento posterior, ¿no?, de reflexión sobre lo que has hecho y a lo que has jugado. Entonces, Correcto. nosotros lo planteamos así, y estoy Sí, súper sí, de sí. acuerdo, ¿eh? Lo que pasa es, tal y como lo he explicado, iba a la pregunta Sí, sí. inicial. Si en el momento de significación del aprendizaje, con una persona que conduzca la sesión, ¿no? Nosotros tenemos un especialista en este caso de contratación, ¿no?, que conduce la sesión después y significa, se apoya en el juego para significar el aprendizaje. Si no, sin eso hemos pasado un buen rato. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Sí, sí. David, Hola, buenas. Perdón, me voy a buenas. poner. Vale, pues mira, me viene a la memoria. Bueno, me presento, estoy en la GIS, Gerencia Informática de la Seguridad Social, un organismo grande del AGE. Estamos en formación, yo estoy en formación en un proyecto de formación donde es importante un poco la innovación y la gamificación en un área un poco dura que es la seguridad, ¿vale? La seguridad, Ciberseguridad, perdón, ¿eh? Ciberseguridad o seguridad. ciberseguridad, sí, sí, sí. Ciberseguridad. Bueno, hay seguridad porque al final empezamos también por la parte normativa, que es el tostazo, esa protección de datos y esquema nacional de seguridad y todo lo que realmente nos obliga a las auditorías. Y ser muy importante con los PUAs, esas las políticas hacia los usuarios, ¿no? Pues de por qué tienen que tener las contraseñas, de por qué le escapamos, por qué pueden limitar, todo este tipo de cosas. La gamificación es intentar hacerles ver con role-playing y etcétera, pues la importancia, ¿no? A ver si divirtiéndoles un poco o con un recuerdo de esto, pues esas materias un poco difíciles. Y hace poco tenemos esto con unas empresas, ¿no?, que nos llevan, digamos, nosotros diseñamos el plan de lo que queremos, los objetivos, y luego una empresa externa, licitada, etcétera, pues lo lleva a efectos, ¿no? Eh, Nos hicieron un escape room el año pasado, un escape room, vale. El problema que suele tener es que primero, que a veces muchas de estas estrategias de gamificación, una vez que haces el juego, pues intentas, a veces lo paquetizas y se lo vendes a otras empresas o otras administraciones. Partiendo de que eso, bueno, eso te puede pasar, el escape room también hay que entender que es un concepto a veces que es como una prueba, ¿no? Es una prueba como de investigadores, etcétera. Pues la experiencia que tenemos, que nosotros hacemos siempre en las encuestas finales, es que se quedan con el recuerdo del escape room, no con el objetivo, con la estrategia. Se acuerdan de la dificultad de las pruebas, de lo que sea, pero no entendieron quizás lo que queríamos, era que entendieran pues eso, que es una ciberdelincuencia y por qué es importante, pues yo qué sé, no dar el correo por ahí o no dejar un POSIT con la contraseña, se me ocurre, ¿no? Nos ha gustado más, hemos visto que más que ir hacia la innovación, hacia buscar juegos, nos ha gustado más el poner casos reales, un juego real. Me recuerda más bien a Juegos de Guerra, ¿no? Esa película de Juegos de Guerra, ¿no? Ponerles el caso de algo, una situación real. Y ponerles, por ejemplo, pues casos reales de
que no lo vean como una película, sino que un caso real, un caso, por ejemplo, real yo qué sé, a un alcalde que le han robado, o sea, a un ayuntamiento, cómo se les han llevado, yo qué sé, cómo les han hackeado y les han encriptado toda la información y no han podido pagar las nóminas, o algo parecido a lo del SEPE o cosas de ese estilo, ¿no? O sea, darles un poco una especie como de película y que sean participantes de una película. Y luego esa película se convierta en algo que puede ser muy real en su día a día. Yo no sé si eso ya no sé si es gamificación, porque yo lo que llamaría es, no sé cómo llamarlo, como hacer una película y montarles un teatro, hacer un teatro o una película, ¿vale? Y esa es mi experiencia que os quería compartir. Súper Dale tú si quieres, interesante, David. Óscar. No, Dale digo tú si súper quieres. interesante porque se conecta muy bien con algo que también nos vamos a compartir y que va un poco por ahí. Yo creo que muchas veces utilizamos palabras sin comprenderlas bien, pero personalmente a mí me da igual, o sea, yo tampoco las comprendo. Lo que sí creo es que, por ejemplo, tu película atrae, despierta interés, no sé si emociona o no, pero la gente se engancha y acaba generando aprendizaje. Entonces, desde la perspectiva Claro. pedagógica o desde la perspectiva de gestión, es lo que necesito. Necesito hacer algo un poco distinto para que la gente tenga interés, que atrape a la gente y que además pueda aportar valor. Que se llame ludificación, que se llame película interactiva, que se llame escape room, yo creo que es un poco lo de menos, ¿no? Lo demás es abrirse a estas oportunidades, ¿no? Cuando la sesión de hoy la enfocábamos hacia la idea de diseñar experiencias de aprendizaje, luego lo veremos, no es tanto experiencias de aprendizaje gamificadas, sino más cómo gamificamos el diseño de las experiencias, ¿no? Eso Fijaros es, vale. el juego, ¿no?, de la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces, no digo por vosotros ni por vosotras, lo digo por mí mismo, me llega un cliente interno o una organización, me pide algo y es como si mi cabecita, por bien o por mal, ya está procesando la solución, ya está dando con la solución. Ya llega a pensar, bueno, esto lo tengo que resolver a través de un vídeo que luego se conecte con un contenido textual y luego se conecte con una evaluación. O no, esto se tiene que hacer en un taller presencial y se tiene que hacer de esta manera o de esta otra, ¿no? No sé si os pasa a vosotros, pero a mí sí que me sucede que es como en el mismo proceso de ir conociendo más la necesidad, voy como filtrando, haciéndome a mí mismo preguntas para ir como viendo cuál es el mejor camino para encauzar esa solución, ¿no? Y muchas veces este proceso me lleva a descartar posibilidades porque sencillamente a lo mejor no las he ni valorado, no las he incorporado en el proceso de reflexión. A veces es verdad que no las tengo en cuenta por tiempos, por dinero, por muchas otras cosas, ¿no? Pero la idea de gamificar el proceso de diseño es también para estructurar y moldear el proceso de diseño, como luego os enseñaremos, para hacerlo de alguna manera un poco más riguroso. No digo en todos los proyectos, porque seguramente tenemos muchas iniciativas, pero sí en algunas que merezcan la pena por el volumen, por el valor, por la significación, a lo mejor merece la pena dar un paso atrás y pensar muy bien el tema, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, David, que el tema de acercar casos prácticos es lo más interesante, ¿no? En mi caso, por ejemplo... Dos emociones os voy a decir. Parece una tontería, pero nosotros hemos visto, o yo al menos he constatado, que hay dos emociones que juegan muy bien, que es como el rol de poli bueno, poli malo, pues risa, o sea, humor, gracia, con miedo. Fíjate, es como dulce y salado a la vez, ¿no? Pues entonces le pones un caso, ¿no? Como que hace como mucha gracia, ¿no? El POSIT ahí, ¿no? En la pantalla con la contraseña. Y ay, fíjate, y no poner la contraseña y ay, no dejar de no bloquearlo, no sé qué, y qué gracioso, ay, todo lo hemos tenido tal, y de repente, ¿en qué deriva? En que yo qué sé, en que eso al final acabó siendo, yo qué sé, que se difundió la sentencia de la manada, la víctima la dejó desprotegida y todos sabían qué tal. Entonces pasamos rápidamente a algo de muy gracioso a jolín, qué trama, ¿no? Y si hubiera sido yo, y si a mí me hubieran sacado mis datos personales por ahí, ostras. Y entonces eso fija muy rápidamente ¿y por qué ha sido? Pues por algo tan fácil de decir, oye, mira, no tenía que haber dejado la contraseña en manos de cualquiera y tal. Y es algo que punto, ¿no? Ese tipo de cosillas. La verdad que jugar con las emociones, pero con como digo yo, de pasar de frío a caliente, pum, o de humor a drama, Está muy bien. marca mucho, Está marca muy bien. bastante. Yo te diría ahí que depende mucho de los colectivos, ¿eh? Yo, por ejemplo, en el colectivo salud, colectivo médico,
El humor sí, pero sin frivolizar, que diría nuestro amigo Valentí, ¿no? Porque si frivolizamos hay una parte del colectivo que se distancian de ese proceso de aprendizaje. No sé si eso ha sucedido a veces, muchos años atrás, cuando hablábamos de formación online, que utilizábamos muchas veces viñetas o dibujos, ¿no? Dibujos que a lo mejor estaban muy bien diseñados y estaban muy bien trabajados, pero que podía generar la percepción por parte de un usuario final que aquello estaba como infantilizado. Le quitaba valor, ¿no?, al proceso de aprendizaje, más que sumar valor, ¿no? Entonces, aquí el humor, por lo menos en salud, nos sucede un poco lo mismo, que hay que utilizarlo en dosis adecuadas porque está bien descomprimir, pero es cierto que sin frivolizar porque tiene un cierto elemento a tener en consideración. Y si me permitís, Miguel antes hablaba no sé si era el miedo, ¿no? El miedo, la frustración, ¿no? Al miedo a perder, ¿no? El hecho de decir, oye, no todo tiene por qué ser divertido, ¿no? Porque si pierdo no me lo paso bien, ¿no? Ahí yo tengo mis dudas, por una razón. Si miras literatura de juegos y de videojuegos, una de las cosas que más ponen de relieve es la necesidad de que ¿cómo diría?, la fricción entre que lo pases mal y lo pases bien sea la mínima posible. Si yo entro a un juego y es tan difícil que lo paso mal, no vuelvo a jugar. No solo no vuelvo a jugar, sino que lo recomiendo en términos malos. Entonces, si os fijáis, la gran mayoría de juegos, digo, digitales o de videojuegos, el primer paso es un proceso de aprendizaje en el que tú de manera natural vas descubriendo cómo moverte por ese escenario, descubriendo cómo activar cosas, descubriendo cómo acumular o desarrollar capacidades, ¿no? Y es un proceso natural de aprendizaje. Y eso lo desarrollaron justamente para vencer este proceso de fricción. Si es un juego o muy difícil o muy complejo, tira para atrás. Y esto hay que tenerlo en cuenta también a la hora de diseñar cosas, ¿no? No solo el valor del aprendizaje, no solo que sea colaborativo, ameno, participativo, sino que el proceso sea lo menos complejo posible. Os recordaréis de algo que no era un juego, pero tenía apariencia, que era pues cuando salió Second Life, ¿no? Algunos y algunas de nosotros, ¿no? En ese momento, Second Life, recuerdo que con Miguel estábamos aún, creo, en la Universidad de Barcelona. El coste de aprendizaje, de entender cómo navegar por ese mundo, no era tan sencillo. Requería un cierto esfuerzo de horas de dedicación para moverse, ¿no? Por tanto, ahí yo creo que sí que hay un elemento a tener en cuenta, el cómo reducimos me lo paso bien aunque pierdo. Volviendo al escape room, en el escape room es muy difícil que yo vaya a un escape room en una calle y en la primera prueba yo me quede bloqueado, porque ellos saben que si no me ayudan, si yo no me quedo cerca del final de conseguirlo, mi experiencia es mala. Y si mi experiencia es mala, no repito y además no lo recomiendo. Entonces, en algún momento sonará un altavoz en el que alguien me dará una pista y luego otra, y luego me dirá, oye, por favor, introduce esta contraseña porque si no ya vas muy mal de tiempo, ¿no? Entonces, hay que quedarse cerca. Si no me quedo cerca, la experiencia es mala y creo que no nos beneficia. ¿Quieres que volvamos a la Sí, presentación, José Luis? Espera, tres mientras vuelves a la aportaciones. presentación, Silvia Sí, tiene la mano también. vale. Hago tres aportaciones, le doy a Silvia y presentación. Una, cuando hablaba de innovación, hablaba nuevo y mejor. Mejor que nuevo. Porque si no hacemos, o sea, esa era un poco una de las precauciones que yo decía de gamificación. El objetivo no es gamificar. Gamificar es la estrategia. Si convertimos gamificar en objetivo, pues no, entre nuevo y mejor, siempre mejor. Siempre. O sea, la opción es, elegimos gamificar porque consideramos que es la mejor opción para lo que sea. Luego, lo que estaba contando justo Óscar ahora, para los pedagogas, Vygotsky, zona de desarrollo próximo. Es decir, si yo genero un videojuego o un objetivo de aprendizaje, me da igual, que es demasiado fácil, me aburro, me voy. Si es demasiado difícil, me frustro, me voy. Entonces, la capacidad que tú tienes de poner algo lo suficientemente fácil para que me quede, pero lo suficientemente difícil para que me suponga estar enganchado, eso es el flow famoso tanto en el videojuego como en el aprendizaje, es brutal. Y luego necesitaríamos otra sesión, David, para hablar del miedo. Yo no recomiendo el miedo, porque las reacciones al miedo son malas. Es parálisis, enfrentamiento
lucha. Entonces, el miedo hay que, como emoción, hay que tener mucho cuidado al trabajarlo, porque el miedo genera parálisis. Y precisamente lo que queremos cuando alguien aprenda no es que se quede donde está, sino que cambie. Simplemente No una es esta, ¿eh? por, no, es por Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. la ciberactuación, es Sí, precisamente evitar la parálisis. O sea, es decir, sí, sí, en mi caso concreto es que es muy diferente porque es específico y es básicamente para evitar la parálisis, para sí, evitar sí, hay que tomar una decisión, hay que tirar, o sea, es el incendio, no sí, te sí, puedes quedar quieto y es por eso. Entonces sí, sí sí. que se juega para desdramatizar un poco, darle el aspecto un poco dulce y al final para no tal, pero sí, jugamos con eso, pero para un poco para el impacto y el recordar el ese. Pero reconozco, como también ha dicho Oscar, que todo depende del ámbito, del objetivo, de tantas variables que es un mundo en sí. O sea, sí, sí, es correcto. Luego también me quedo con que lo que has dicho del flow, que es muy difícil, ni muy fácil ni muy difícil, también hay que tener en cuenta que yo a veces me dirijo a un sector que es muy amplio, de administrativos puros y duros, en el que hay de todo. O sea, hay un rango en el que a alguien le va a parecer algo muy fácil y a alguien le va a parecer muy difícil. Es que es muy Ahora, afinar ahí. ahora es a donde vamos a ir precisamente con eso. Silvia, dale y avanzamos. Ah, sí, a ver, yo os quería simplemente explicar al hilo de lo que ha dicho Óscar sobre cuando empezamos con las aulas virtuales, no queríamos dibujos. Me costó una barbaridad intentar que la persona que había diseñarlo me hiciera unos como muñecos esvaídos, así que no tuvieran una... Bueno, lo mismo pasó, fijaros, en una cosa muy, muy concreta. Los muñecos no funcionan, al menos en nuestra experiencia en la Escuela de Administración Pública, simuladores o cosas con muñecos no funcionan. En especial cuando hablábamos de cargos. No les parece correcto hacer un aprendizaje utilizando muñequitos o piratas o cosas de estas en horas de trabajo. Esto lo tuvimos claro. Funcionaba mucho mejor los simuladores estáticos, o sea, recuerdo un simulador de la UOC que era una mesa con una cosa que te dejaban un papel, tenías que hacer una serie de cosas y entonces las cosas que tenías que hacer eran documentos reales. Esto a la gente le gustó, porque había cosas del registro de la propiedad o de lo que fuera que no habían visto nunca documentos reales. Esta es una parte, los muñecos, los juegos. Yo pienso que la gamificación no solamente es pensar en simuladores, en escape room y en cosas tecnológicas. Yo he introducido más de una vez en las actividades eh, juego serio, sencillamente con tarjetas o sencillamente con cosas que no necesitan ni manipulación, ni tener pantallas, y se establecían realmente dinámicas muy importantes. Luego lo fotografiábamos todos y se lo quedaban. Pienso que estamos quizá muy ligados a las tecnologías y tal vez no tuviéramos que estar tan ligados. Y sobre todo a tecnologías de la isla del tesoro y del no sé qué, que están muy lejos de las realidades, a pesar de que los aprendizajes que generan no estén lejos. Yo creo que esto hay muchas personas que no lo asumen. Solo quería decir esto. Muchas gracias. Fantástico. Yo, si me lo permites, mientras José Luis comparte de nuevo la presentación, al hilo que comentas, Silvia, absolutamente de acuerdo. Y creo que estos juegos con tarjeta ponen de relieve algo que todo el rato estamos conversando en las áreas de formación y desarrollo y docencia y aprendizaje, ¿no? Por un lado tenemos todo el componente de transformación digital, inteligencia artificial. Ahora hablamos aquí, como veis, de la palabra o de la palabrota personalización masiva, fantástico, ¿no? Mucha tecnología, fantástico. Pero a la vez estamos hablando del factor humano. Estamos hablando de que necesitamos profesionales que trabajen, por ejemplo, la calidez en la atención. Antes hablaba David de los administrativos, ¿no? No solo que sean técnicamente impecables, competentes, sino que a la vez tengan la calidez de atención al usuario interno o externo que requiere su orientación, digamos, profesional, ¿no? Este factor humano, justamente los juegos físicos nos lo permiten desarrollar, ¿no? Yo también soy como Silvia, yo creo mucho en el juego físico y ahora os enseñaremos algún ejemplo
que va un poquito más allá. Además, yo creo que hoy tenemos herramientas que nos lo permiten. NoteSLM, por ejemplo, como inteligencia artificial, tienes la opción de que te genere fichas, que te genere juegos de fichas a partir de contenidos que tú les estás subiendo, ¿no? Entonces, es una manera también, no, a lo mejor es poco gamificado, a lo mejor es poco lúdico, pero es distinto, Creo que es rompe poco, o con sea, las dinámicas, ¿no? confundimos sofisticación con Totalmente, gamificación. Es que totalmente, igual no tiene que ser sofisticado, ni tiene que ser totalmente, tecnológico. Por eso es introducir lógicas de no es tecnología, no es sofisticación, no es modernismo, totalmente. no es chachipiruli. O sea, o sea, para mí ese es el problema, que confundimos gamificación con todo eso, ¿no? Y no Sí, sí. estamos pensando en realmente para qué y cómo y es la mejor fórmula, etcétera, ¿no? Yo Sí. creo que ese es un poco el problema, ¿no? Siguiendo un poco la presentación y a colación de lo que estaba diciendo Silvia también y José Luis, de que el impacto ahora también de todo el tema digital es como muy, muy, muy presente, se nos ocurría esta imagen, ¿no? De decir, ostras, ahora mismo tendimos o te estamos tendiendo a hacer programas de formación que en el fondo mayoritariamente es café para todos. Y no es verdad, porque luego intentamos personalizarlo al máximo. Es decir, no es lo mismo hacer un curso de ciberseguridad para administrativos de la seguridad social que un curso de ciberseguridad para mandos intermedios de la seguridad social. Fantástico. Pero eso no es personalizar, eso es segmentar. En el fondo lo que estás haciendo son clústeres de colectivos que te permiten acercarte un poco más a su realidad. Es cuando yo, en vez de hacer un curso de liderazgo enfermero, hago un curso de liderazgo enfermero de turno de urgencias de noche. Es fantástico, porque en el fondo voy a dar como en la clave, ¿no? Oye, a las 3 de la mañana entra un accidente de tráfico de un tío borracho. Pues efectivamente es como muy, muy concreto una situación que puede suceder perfectamente un fin de semana, ¿no? Pero sin embargo no estoy personalizando al David como persona o a la Silvia o a José Luis, ¿no? Entonces creo que nos estamos encontrando en estos dos momentos. Por un lado, seguimos haciendo lo mejor posible la formación. Por otro lado, estamos hablando o utilizamos muchas veces estas palabrotas de personalización masiva, que de hecho lo vinculamos muchas veces a datos, es decir, saber qué quiere, quién es, qué espera cada persona a nivel individual, y por otro lado el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y esperamos de esta receta mágica o de este cóctel mágico que de algún modo nos dé respuesta, ¿no? Si le das adelante, José Luis, una de las cosas que nos preguntábamos hace unos días con José Luis y tiene que ver con café porque estábamos en Colombia en un congreso internacional, era, ¿no hay un punto intermedio entre el café para todos y la personalización masiva? ¿Le puedes dar, si no te importa, José Luis, a la slide? No sé cuál Para... estás. Sí, sí, la que tienes, pero se tiene que mostrar la parte de abajo. Disculpa, o si quieres comparto yo, como tú No, quieras. es que les doy, pero no sé si lo veis. No, Ah, seguimos viendo, deja de compartir y vuelve a compartir. A veces es... sí, Pero, porque uy, no sé si se ha cortado. Hola, hola, José Sí, Luis. sí, se ha quedado. Pues comparte tú, Oscar, si tienes por ahí Sí, la presentación, ¿no? permitirme solo un segundo, por favor. Son pequeñas caídas de calidad por la red. Somos muchos al final, ¿eh? Somos bastantes. Puede ser. Sí, sí, somos bastantes. ¿Estáis viendo? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Ah, Yo lo que nos preguntábamos con José Luis, ¿no? ¿No hay un término medio? Es decir, como os decía, esto lo pensábamos el otro día que estábamos en Colombia con los cafés, ¿no? Fijaros, el café lo podemos tomar en un lugar o nos lo podemos llevar, ¿no? Yo puedo un mismo curso tomarlo, digamos, en un formato o tomarlo en otro. Ostras, no siempre. No siempre lo somos capaces de hacer, ¿no? O, por ejemplo, aunque todos estemos de acuerdo que nos gusta el café, a alguien le gustará el café, digamos, one shot, un expreso bien cortito, otro querrá una taza y otro se lo querrá llevar en un mug, ¿no? Entonces, no podemos encontrar un término medio en el que seamos capaces no tanto de hacer un café único para todos y llegar a ese nivel de personalización masiva. ¿No podríamos diseñar los programas de capacitación
por capas, por niveles, donde el café sea el contenido esencial, donde la leche sea, no tengo ni idea, puedo poner ejemplos, la leche sean actividades, ejemplos, ejercicios que me hagan como comprender más aquello que se pretende a través del contenido, donde el caramelo, por ejemplo, en algún tipo de café, pues sea un reconocimiento, un premio. Es decir, no podríamos ser capaces de ofrecerle al usuario final diferentes maneras de acercarse al aprendizaje, porque damos por hecho que todos acceden a un curso con el mismo interés, con la misma necesidad, con la misma expectativa, pero sin embargo no es la misma. El otro día yo le ponía un ejemplo a una universidad de Colombia que le decía, yo muchas veces me acerco a la capacitación por curiosidad. De hecho, yo ahora mismo estoy haciendo un curso de salud pública. No tengo ningún interés profesional en trabajar en salud pública. Tengo curiosidad para entender qué es salud pública, qué trabaja y cómo complementa a lo que es los hospitales, la atención primaria, la educación en salud, etcétera, ¿no? Por tanto, la curiosidad a mí me genera interés en hacer un programa de capacitación. Sin embargo, ¿cómo lo diría? No me hagas hacer trabajos que los lleve al puesto de trabajo porque es que yo no trabajo ni en una organización de salud pública, ni me hagas hacer objetivos, digamos, competenciales porque, insisto, no voy a trabajar de ello, ¿no? Entonces, a lo mejor podríamos, evidentemente, separar estrategias de acceso al conocimiento de maneras distintas, por niveles, por capas, y que a lo mejor conduzcan a tipos de acreditaciones distintos. Por supuesto, yo esto no lo niego, evidentemente, ¿no? Ahora hablamos mucho de microcredenciales, ¿no? En las universidades. Perfecto, si la microcredencial conduce a una competencia y Óscar no me ha demostrado esa competencia, pues no le tengo por qué dar esa microcredencial, le tengo que dar otro tipo de reconocimiento. Fantástico, ¿no? Pero que eso no me impida a mí, por curiosidad, acceder al conocimiento. Entonces, yo creo que nos movemos aún en esos dos niveles de arriba. Café para todos, hacemos un curso lo más cercano posible a la realidad de los participantes, no hay ninguna duda, pero está lejos aún de esa personalización masiva. La pregunta es, ¿no podríamos ser capaces de ir un poco por el medio? Ahí sí que lo digital nos ayuda, ¿no? Ahí las plataformas de e-learning, no las que tenemos cada una y cada uno de nosotros en nuestras organizaciones, sino las que están en el mercado, cada vez están avanzando mucho más. Yo no sé si tenéis la curiosidad, yo os invito a buscarlo y a descubrirlo, porque conocer cómo está cambiando el paradigma del aprendizaje en las organizaciones grandes como las nuestras, una buena estrategia es ver también cómo avanza la industria. Y ahí tenéis un referente que muchas y muchos conocéis, que es Josh Bersin, que es un gurú de recursos humanos en Estados Unidos, que cada año analiza un poco las tendencias en términos, sobre todo, de plataformas, ¿no? Y hace pocas semanas compartía esta imagen donde, de algún modo, decía, ahora mismo inteligencia artificial lo está cambiando todo, está cambiando la generación del contenido, la curación del contenido, la personalización del contenido. Incluso el propio usuario es generador del contenido, por ejemplo, a través de asistentes o agentes virtuales. La entrega del contenido de manera personalizada, en el sentido territorial o local, no es el mismo contenido en función de dónde estás. Y ahí es cierto que inteligencia artificial puede suponer un cambio de paradigma muy significativo en, sobre todo, digital, pero también en presencial. Tampoco olvidemos que de la presencialidad podemos ir a lo digital en estrategias híbridas, que yo la verdad es que creo cada vez más en ello, ¿no? Justamente por el factor digital de acceder a un mundo que no se acaba, pero por el factor humano de lo presencial. Yo creo que el factor humano es inequívocamente diferencial si sabemos sacarle provecho, ¿no? Una pregunta muy fácil. ¿Cuántas plataformas de estas que tenéis en pantalla conocéis? Yo creo que ninguna. Y podemos, si queréis, nada, Yo vía chat, ninguna. si queréis, o tú mismo, David, que te tengo en pantalla. ¿Cuántas de estas 40, 50 aproximadamente, cuántas conoces? Ninguna. Ninguna. Venga, juro Miguel que- Alós. Te juro que ninguna. Miguel Alós. No sé si estás por Pues ahí. ocho, sí, sí, así bote pronto, 8. Bueno, sí, perdona.
La de 8, e-learning, 9. la del 8-9, fantástico. Sí. Miguel, Pero son, 8-9, pero son, David, pero son una 40. o dos. Fantástico. Hay unas 40 y algo, ¿eh? LinkedIn. No sé si alguien conoce un poco más, alguna más que propio Miguel. La de LinkedIn. No es un ranking, ¿eh? Y tampoco es una evaluación y no es para yo mismo, ¿eh? No las conozco todas, ni mucho menos, ¿eh? Pero por un trabajo que estoy realizando puramente de curiosidad, he estado en estas 42 desde hace algunas semanas, mirando exactamente cómo están cambiando su propuesta de valor y cómo están cambiando la integración de la inteligencia artificial al desarrollo de habilidades. Todas estas plataformas tienen solo un reto: desarrollar soft skills. Todas. Ninguna de estas plataformas desarrolla contenido técnico. No desarrollan contenidos para salud, no desarrollan contenidos para la seguridad social, no desarrollan contenidos para empresas tecnológicas, solo soft skills. Por tanto, primero, es un mercado, como veis, muy competitivo. Segundo, de hecho, solo es una muestra. Hay un congreso muy importante en Londres que se hace cada año, que es una feria de muestras de las tecnologías más avanzadas, especialmente en tecnologías avanzadas en educación corporativa para organizaciones, ¿no? Por tanto, es interesante, o debería ser interesante para nosotras y nosotros, el poder en algún momento mirarlo o conocerlo, aunque sea seguirlo vía redes sociales, lo que publica la gente que tiene oportunidad de ir ahí, ¿no? Pero yo lo que estoy haciendo, solo, insisto, como curiosidad, es ver cómo están cambiando sus propuestas de valor, cómo están integrando la inteligencia artificial, dónde están integrando la inteligencia artificial, dónde están, ahora que estamos hablando de juego, integrando el juego, ¿no? Dentro de sus propuestas de trabajo, ¿no? Yo lo que os invitaría en esta idea también de jugar y de explorar, no digo todas, pero que sí que miréis algunas de ellas, porque tienen propuestas realmente como muy disruptivas. Voy a hacer referencia a alguna de ellas, por ejemplo, ¿no? Mira, es que como he hecho selección, me he dejado alguna, porque había una específicamente, antes que hablabas del humor, creo que eras tú, David, había una solo basada en humor. Era desarrollo de habilidades a través de sketch hechos con actores, que el sketch es, para entendernos, un cámara café, y que detrás del cámara café hay un trabajo de aprendizaje profesional. Entonces, hay una capa de diversión, de entretenimiento, hecho por profesionales del mundo. En este caso era una plataforma de Inglaterra, ya te la buscaré, te la compartiré, porque no es ninguna de estas. Y lo que trabajan es eso, lo que trabajan es a través de una capa de entretenimiento, luego trabajar el desarrollo de componentes serios, ¿no? Entonces, para mí es interesante entender cómo la industria está evolucionando, porque entiendo que nosotros vamos a ir años atrás, pero nos da una foto de hacia dónde deberíamos ir avanzando, ¿no? Sobre todo en esta idea de la personalización. Yo creo que es importante, ¿no? Entonces, volviendo al tema del juego, esto lo he introducido porque evidentemente sabíamos con José Luis que iba a entrar el tema de lo digital y de las tecnologías, ¿no? El tema del juego es verdad que gamificamos mucho durante la formación, en los procesos de aprendizaje, dentro del aula, sea presencial o sea online. Este es un ejemplo de juegos que podría explicar mejor Miguel, que como sabía que estaría conectado, he hecho aquí la fotografía para apuntarme la medalla. Son juegos muy profesionales, orientados a un aprendizaje serio, que está utilizando la Diputación de Barcelona en sus procesos de aprendizaje. En este caso, corrígeme, Miguel, porque yo no los conozco a fondo, pero entiendo que son juegos en formato presencial. Y algunos de ellos, como decía Silvia, en formato de fichas, es decir, Dirección es un juego de tarjetas, de cartas, que luego tiene fichas y tiene, digamos, ¿cómo se dice?, dados, pero principalmente son cartas, ¿no? Por tanto, son fichas que se mueven en una mesa física, ¿no? Corrígeme, Miguel. Sí, son dos bloques de juegos, dos juegos de mesa con tablero, ¿no? Que son los dos primeros, que son el juego de contratación y el procedimiento, y dos juegos de cartas normales, Fantástico.
Sí, sí, que son de Fantástico. habilidades. Ok, yo luego os comparto una idea de cómo evolucionar ese juego de cartas. Recordarás que en su momento nosotros hicimos un juego de cartas de habilidades directivas. Ahora te enseñaré cómo eso ha ido evolucionando a un concepto de juego aumentado. Pero más allá de lo presencial, también lo digital, ¿no? Es decir, aquí he incorporado algunas organizaciones, algunos proveedores que ahora mismo en Cataluña lo están petando a nivel corporativo. El Meeting Point es una empresa que es realmente, bueno, por cierto, yo no tengo ninguna comisión, que vaya por delante, pero que sepáis que realmente la están petando en términos de hacer cosas muy diferenciales, muy distintas para organizaciones muy grandes. Volviendo a la pregunta que creo que nos hacía Silvia de si hay organizaciones grandes. Mira, The Meeting Point ha hecho un encuentro con todos los formadores internos del Banco de Sabadell para desarrollar nuevas maneras de enseñar a través de la metáfora de Harry Potter y de la escuela de Hogwarts de la magia. Entonces, llevando a más de 500 personas a un entorno que no puedo decir, pero que podéis preguntar a Meeting Point o sencillamente buscar en redes sociales y lo encontraréis, veis cómo a través de un formato vivencial diferente han trabajado cosas muy serias como aprendizaje inmersivo, aprendizaje experiencial, aprendizaje activo, aprendizaje situado, etcétera, ¿no? Entonces, se pueden hacer cosas muy interesantes. Cocolisto, que además es verdad que son amigos, Cocolisto está trabajando a formatos de juego, de espectáculo conectado con aprendizaje también de manera remota, también de manera digital. Y en este caso, Talent LMS es una plataforma de gestión del talento gamificada. Por tanto, va un poco más allá a lo que son tradicionalmente las plataformas de gestión del talento, ¿eh? Paso. Me voy a estas dos ideas. No sé si hay algún compañero o compañera del Instituto Catalán de la Salud, pero me parecía muy interesante poner de relieve estas dos experiencias. Voy a dejar de compartir porque os las voy a enseñar por pantalla, ¿no? Estábamos hablando antes de gamificamos mucho lo que pasa dentro del aula, o gamificamos bastante, con juegos como Lego, con juegos como tarjetas, con juegos que se ha inventado el profesor, con dinámicas de juego más o menos lúdico-profesionales. Pero ¿qué sucede antes de que la gente venga a la capacitación y qué sucede después? ¿Podemos hacer cosas? ¿Y estas cosas las podemos hacer jugando? Yo creo que sí. Y os voy a enseñar dos ejemplos de cosas que he tenido la oportunidad de participar y que son del Instituto Catalán de la Salud, por tanto que podréis ver, ¿no? A David igual le gusta esta idea porque tiene que ver con administrativos, David. Disculparme porque la película no lo soy capaz de encontrarla en español, pero está en catalán. Lo que voy a hacer es que no se oirá, creo, el audio y ya está. Os sitúo antes. Dejo de compartir para explicároslo. Se diseñó un itinerario de aprendizaje para toda la función administrativa que sobre todo trabajaba en la atención primaria de todos los centros de primaria de Cataluña, que son unos 380 aproximadamente. El itinerario desarrollaba competencias técnicas y competencias transversales, pero también empezamos a incorporar algunas capacidades, porque entendíamos que las capacidades se conectaban con algunas competencias técnicas y algunas competencias transversales. Ahora veréis un ejemplo. Entonces, lo que nos pareció interesante era que las personas que vinieran, que asistieran y participaran en el itinerario, vinieran como una moto, vinieran como muy enganchadas, como con muchas ganas de participar. Entonces se nos ocurrieron diferentes estrategias. Una, pues acreditar el itinerario por una universidad, pues está muy bien porque así el itinerario tiene más valor. Otra, el que el itinerario tuviera diferentes metodologías, más online, más presenciales, más vivenciales, más clásicas, fantástico, ¿no? Dentro del conjunto de estrategias se nos ocurrió enviar a las personas antes de que participaran algunas cosas un poco distintas, ¿no? Y en este caso lo que hicimos fue enviarles un acceso a una película, como decía David, una película interactiva que tiene una especie de formato de escape room. Entonces yo le daré a la película, intentaré que no tenga voz y os comparto qué es lo que va diciendo. En este caso,
Un segundo, creo que confirmarme que veis. ¿Alguien me Sí, puede se confirmar? ve, Sí, Óscar. perfecto. Vale. Entro dentro, ¿eh? Es un enlace abierto, ¿eh? Podéis entrar, luego os compartimos vía chat, ¿eh? Estamos entrando en un centro de atención primaria real. Y lo que ve el administrativo o administrativa es una película. Esta película tiene que ver con la capacidad de observación. Queremos que los administrativos sean personas que sean capaces de observar. Aquí vemos a una compañera, a una colega, que se presenta. Dice, hola, soy Lara. No sé si estáis escuchando, el audio. No se escucha. Vale, perfecto, pues voy explicando. Ella está dando la bienvenida. Hola, me llamo Lara, yo soy administrativa, trabajo en este centro de atención primaria en el Instituto Catalán de la Salud. En esta película pasarán cosas y me interesa que prestéis atención, ¿no? Fantástico. Vamos a empezar. Su compañero le dice, hola Lara, tengo un paciente que hay que atender, ¿no? Fantástico, pues ahora mismo atiendo la llamada. Fantástico. ¿A qué hora ha empezado a trabajar No Lara? se mueve la pantalla, para que sepas. Has dejado de Sí. compartir, o sea, ya no Anda, vemos la no he dejado de pantalla. Está compartir. bloqueada. A mí me ha pasado lo Está mismo bloqueado. antes y por eso me he tenido que salir. Se me ha quedado bloqueado el compartir pantalla. Anda, espera que... Y ahora se ha quedado congelado él. Le ha pasado exactamente lo mismo que me ha pasado a mí antes. Que cuando he intentado compartir pantalla otra vez, me he tenido que salir. Si os parece, porque yo también creo que ya nos va quedando como poco tiempo. Sí. Menos mal que estáis dos y os vais sustituyendo. Esto es como un relevo, ¿eh? Sí, nos vamos dando el relevo. Nos vamos dando el relevo. ¿Qué le vamos a hacer? No, por ir terminando, quiero compartiros. También lo entenderemos. Sí, ¿verdad? Dame un segundo. A ver. Alexa, Vale. avísame en 10 minutos. Alexa, avísame en 10 A minutos. Voy a compartir. Si recupera el Óscar, bueno, os compartimos esto. Simplemente por poner un poco, como muy rápido, el que hemos hecho juntos en este ámbito de aplicar gamificación al diseño del aprendizaje. Lo que hemos creado es un juego con cartas, como decía antes Silvia, que ayuda a los equipos a diseñar experiencias de aprendizaje. ¿Vale? ¿Cómo? Pues jugando con diferentes roles. Estos roles, por esto nos lo podemos saltar ahora, incorporando diferentes modelos de aprendizaje, objetivos, etcétera, lo que te permite es definir una experiencia de aprendizaje. Es decir, vaya, pues yo tengo que diseñar para directoras de innovación cómo diseñar un programa para desarrollar sus capacidades para innovar. Estoy improvisando totalmente. Entonces, lo que hemos hecho con estas tarjetas es diseñar un juego donde ponemos a equipos a diseñar conjuntamente experiencias de aprendizaje. En vez de hacerlo con una hoja y un papel y hago y tal y dibujo qué va a pasar en la sesión 3 y en la 4 y en la 5 y cuál es el horario, digamos que a partir de fichas además que las que podemos jugar esto, hablábamos mucho de esto, ¿no? Siempre pensamos cuando hacemos este tipo de cosas que los recursos son ilimitados. Normalmente sabemos que no es así. Siempre viene alguien que pues al final en vez de en 3 meses es en un mes, en vez de para hacerlo la semana que viene es para mañana, en vez de 15 personas son 250, ¿vale? Pues todo esto, digamos, nos lo permite el juego a la vez de ir metiendo retos, etcétera, etcétera, a ir diseñando este juego, ¿vale? Y incorpora esta parte de lo que decía de cómo podemos limitar recursos, priorizar, etcétera, etcétera. Voy un poco rápido precisamente porque bueno, vamos acabando el tiempo y por compartir con vosotros y hacer como una especie de reflexiones finales al respecto, ¿no? ¿Qué tiene? Estos son, da igual, 5 diferentes juegos. Para mí, ¿qué es lo que tiene? Ahí entra Óscar ahora otra vez. Disculpar, me ha echado, era como muy difícil. Sí, antes me ha pasado a mí lo mismo, así que te he cogido el relevo, como en Pressing Catch, has salido tú, he entrado yo, y como teníamos hasta las 6, problema. Luego reconecto con lo que iba a compartir. Fantástico. Voy acelerando un poco para ir cerrando. Lo que decía es esto, ¿no? Lo que tienen en común estos
estas metodologías, o para mí los juegos, yo creo que lo decía antes Miguel, que cómo incorporas tú lo que es el juego y lo que generas alrededor del juego, ¿no? Cómo el juego es una excusa, por ejemplo, para pensar juntos, para diseñar, para reflexionar y al final bajo unas reglas y de una forma, esto creo que es lo que hemos dicho, una de las mayores virtudes, de una forma amable, ¿no? Quizás más distendida, y lo que permite el estar más distendido es que las personas tienen menos miedo, porque cuando tú juegas bajo un rol, en el fondo casi no estás hablando tú, está hablando tu rol, con lo cual es menos comprometido lo que dices. Bueno, esto es una serie de cuestiones. No sé cuántas de estas habéis probado vosotros, pero al final para mí la clave de todo esto es que esto no es más que una herramienta que a mí me permite pensar en algo y que ese ejercicio es compartido. Y en vez de hacerlo individualmente, pero ese es un tipo de juego, el que jugamos en equipo, en el que no competimos. Cuando hablamos de motivaciones, y esto antes también hemos hablado mucho de la motivación, ¿no? Yo creo que la gamificación lo que permite es jugar mucho con con la motivación en la participación. Y todo el mundo cuando juega no juega para ganar, y esto es algo que yo he discutido. No, yo sí juego es para ganar, y no es verdad. Porque entonces cuando jugamos con nuestros hijos e hijas les meteríamos un 35-0 jugando a fútbol. No te importa ganar, lo que quieres es jugar con tu hijo, jugar con tu hija, o pues en vez de jugaría siempre con el peor para ganar siempre. Y a mí no me divierte cuando gano por paliza. Me divierto mucho más si compito y pierdo que si no compito y gano. Entonces, ahí es muy interesante pensar en las diferentes motivaciones por las cuales las personas pueden jugar. Hay gente que juega para ganar, gente que juega para colaborar, gente que juega por ser altruista, gente que juega por divertirse, para competir. Hay diferentes motivaciones. Cuando definimos y elegimos qué juego, tenemos que estar pensando, en Lego no gana nadie. Se puede jugar con Lego a ganar. Yo lo he hecho y es una de las dinámicas que se hace, pero en el fondo lo que estás buscando es la colaboración, es la reflexión colaborativa y la colaboración en soluciones, etcétera, 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 ¿no? Y para mí, cuando estamos diseñando estrategias de aprendizaje, para mí estas son las preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? Y yo creo que son las que hemos pasado. ¿Para quién? ¿Qué es lo que tienen que aprender? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Qué personas, roles implicamos? Lo que decía Óscar ahora, la tecnología, la introducción, la IA, ¿no? Y para mí es importante el jugar juntos, el co-crear. Les he introducido, Óscar, como muy rápido el juego de las fichas que hemos hecho, el cómo a través de las Perfecto. fichas y confinando, etcétera, etcétera, somos capaces de diseñar experiencias de aprendizaje desde jugar con roles, desde jugar con limitación, desde jugar con lo que te ha tocado, ¿no? Esto es otra de las cosas que también son chulas cuando juegas, es te ha tocado esta ficha. Joder, es que el otro tiene la mejor, digo, pues que la vida es así. La vida no siempre te reparte las mejores cartas, a veces tienes que jugar con las peores, ¿no? O sea, al final el juego es la excusa, la herramienta, la estrategia para ir consiguiendo. Entonces, Óscar, nos quedan 5 minutos, rematas tú. No, nada, disculpar por lo que ha sucedido. Lo que iba a compartir es que se está utilizando el juego antes para potenciar el engagement, para enganchar a las personas, para comprometerlas antes de las acciones formativas y también después. Este es un ejemplo del Instituto Catalán de la Salud, donde después de los programas de capacitación, en este caso sobre prevención de la violencia machista, se envía un juego al puesto de trabajo. Tanto que hablamos de learning in the flow of work, ¿no? De integrar aprendizaje en los flujos de trabajo, pues oye, si los profesionales de la salud ya tienen espacios de trabajo donde trabajan de manera multidisciplinar a través de sesiones clínicas, ¿por qué no llevamos un juego serio para hablar de casos clínicos de una manera distinta sobre algo que teóricamente antes han aprendido, ¿no? Y vemos así si realmente han aprendido lo que se pretendía o no, ¿no? Por tanto, extiende el aprendizaje, ancla el aprendizaje y lo conecta con la realidad, con el puesto de trabajo. Por tanto, integras el aprendizaje en el puesto. Yo creo que esta es la clave, ¿no? Y como decía José Luis, lo único que hemos hecho ha sido diseñar un juego que en sí mismo nos es una excusa para ponernos a pensar desde diferentes perspectivas
sobre cómo es la mejor estrategia de diseñar esa solución para un reto, ¿no? Silvia, creo que le acerqué en su momento una versión preliminar que hicimos durante un congreso. Esta ya es la tercera versión, es decir, que la vamos avanzando, la vamos, no sé si mejorando, pero os invitamos a aquellos y aquellas que querráis, nos lo decís a José Luis y a mí y vemos cómo, de qué manera os lo acercamos o venimos y jugamos con vosotros y vosotras para experimentar, para probar y para aprender, ¿no? Yo creo que esa es la clave. La idea de los hexágonos es ir trazando, en esta idea también del 70-20-10, por ejemplo, trazar cómo diseñar la mejor experiencia, no solo en el aula, sino pensar qué sucede antes y qué sucede después. Yo creo que esa también es una de las grandes claves de la cosa. Y nada más. Yo me Mil iría gracias a por la oportunidad y disculpar la pregunta final que queríamos plantearos, al menos para este ratito, o el tiempo que os queráis quedar de más. ¿Qué os gustaría gamificar, ¿no? ¿No? O sea, es decir, ¿dónde os gustaría aplicar la gamificación? Fijaros que hemos visto en flujos de trabajo, para el aprendizaje, para un montón de cuestiones, ¿no? ¿Qué os imagináis gamificando y con quién jugaríais esa partida, ¿no? Pero bueno, es una excusa para cerrar, ¿eh? Así que, please, Tenéis. no A ver, tengas yo es que ninguna duda de compartir en cualquier cosa. mi organización, todos los planes tenemos un plan anual, tenemos que hacer formaciones anuales y una de ellas siempre también intentamos la innovación, el intentar no repetirse, no aburrir y presentar cosas novedosas, ¿no? Y mejores, me queda claro, mejores. Entonces, luego también está el tema de que se ha llevado mucho el área ahora de la gamificación, o sea, se lleva mucho la gamificación. Hemos tenido un par de escapes rooms que ha sido una experiencia horrible. Creo que por ser muy difíciles, primero por igual adelantarnos, tener un público difícil que igual no lo concebía. Hemos pasado de los muñequitos, ¿no? Que decía Silvia, de los dibujitos a algo muy difícil. Y bueno, sí, vamos a gamificar, pero vamos a intentar gamificar lo que te estaba diciendo, ¿no? Mi sector es muy claro porque yo estoy dentro solamente de ciberseguridad y son temas de seguridad, ¿vale? Vamos a intentar gamificar. Estamos haciendo ahora mismo una labor de diseño. Sabemos lo que no queremos. Yo quiero convencer a mi equipo y a la gente de que el escape room no es que estuviera mal. O sea, no es la herramienta lo que está mal, es el diseño, la estrategia. O sea, lo que estoy aprendiendo aquí es el objetivo y lo que tú dices. Yo creo que me ha gustado mucho el webinar, he apuntado muchas cosas y ideas muy interesantes y me quedo con lo importante a veces es eso, es que no sea muy difícil, muy fácil y saber el objetivo y tal. Entonces, no sé, a mí me parece muy interesante. Fijaros, yo suelo hacer escape rooms, que me voy al supermercado y en el supermercado hay escape rooms marca Educa que cuestan 25 euros, que son los típicos para que una familia juegue un sábado a la tarde. Me los he cogido sin saber ni cómo se solucionaban, además es que me da igual. Me los he llevado a una empresa y les he dicho, pone el juego, se hace en hora y media, tenéis hora y media para jugar. ¿Y cómo? Es que esta no me la sé, dame la pista. Digo, no sé ni cómo se juega. Porque lo que yo quería no era que, o sea, el objetivo no es solucionar el juego. El objetivo para mí era verles trabajar en equipo. Cómo gestionan el estrés, si se escuchan o no se escuchan. Entonces, una vez que acaba el juego, independientemente de la frustración de haber ganado o perdido, nos juntamos y decimos, ¿qué ha pasado? ¿Cómo hemos trabajado como equipo? ¿Qué es lo que pasaba cuando alguien estaba diciendo, oye, creo que la clave es 8754 y nadie le estaba escuchando? ¿Cómo se ha sentido la persona que no era escuchada? Es decir, el objetivo no es hacer un escape room, el objetivo es vamos a observarnos como equipo. Y para observarnos como equipo, meterte bajo tensión, Oscar lo decía muy bien antes, te voy a meter a un momento de tensión y ese momento de tensión que es ganar una partida en un escape room. Estoy en el momento, o sea, en realidad es una experiencia de estrés controlado a la que yo te estoy metiendo para analizarte y que tú como equipo te analices cómo has trabajado. El tema que yo le veo es en mi caso concreto, en mi caso de mi organización Claro, es pensar. y de lo que quiero. El problema es que yo creo que gamificar, primero, lo están mezclando, o sea, no están entendiendo lo que es el concepto de gamificar y sobre todo porque además quieren rápidamente meter la palabra gamificar en unos cursos muy específicos de un área muy concreta
para algo muy concreto de cosas de la casa, entre comillas, las púas, las polvos, no sé qué. Y yo ahí creo que más que gamificar, porque gamificar va más orientado casi a soft skills y a cosas muy de, como tú dices, de colaborar equipo, no tanto a contenidos directos concretos. No, sí, también Que hay, o sea, depende el cómo, o sea, al final es lo que decimos, qué juego diseñas tú para que eso pase. Isabel, que tienes la mano levantada, perdona. Tenéis dos preguntas en el chat de dos personas, de Carla y de Rodrigo, ¿vale? Mira, Carla, Sí. en primer lugar, os pregunta, quisiera consultar si nos pueden comentar sobre experiencias en el uso de gamificación, también en el reclutamiento externo y para evaluaciones para carrera. Y luego Rodrigo, bueno, nos pregunta si, gracias por compartir el vídeo y en virtud que no habla catalán, si pueden compartir algún avance sobre el objetivo que se pretende. Son las No he dos preguntas. Sobre entendido. este segundo, Sí, Isabel, sí, disculpa, Oscar. sobre este segundo he contestado yo más abajo, ¿eh? Sí, sí. Vale. Mm. Ah, vale, sí. Muy bien, Óscar. Pues nada, la pregunta de Carla, ¿vale? Sobre la Reclutamiento experiencia de externo y para gamificación evaluaciones para en carrera. reclutamiento y evaluación para carrera. Mira, para evaluaciones para carrera, o sea, ni Óscar ni yo trabajamos en la administración pública. Esto o sea, trabajamos con administración pública, pero yo trabajo en una universidad privada y Óscar en el sector salud, No. pero está en otro ámbito. Si lo hemos hecho, yo por ejemplo lo he utilizado para la evaluación del desempeño. Además, un juego diseñado por Óscar, que se llama por Óscar y otras personas, pero Valentín Martínez y que es Management Colors, que son unas cartas con competencias que a mí sí me han servido en muchas empresas para hacer sobre la evaluación del desempeño y las conversaciones de desarrollo, para hablar sobre cartas. Es decir, sí, Óscar, lo vas a explicar tú mucho mejor, pero Management Colors son una serie de cartas con competencias y yo la forma Creo en que la que lo he estáis utilizado viendo. es toma la Sí. baraja y elige las 6 cartas, 7, 8 cartas sobre las que quieres que hablemos. Y señálame si Yo, quieres puntos fuertes y puntos débiles, por ejemplo, ¿eh? no, lo dice muy bien José Luis, ¿eh? No sé si estoy compartiendo pantalla con este problema con Sí, el Teams, pero ¿sí? miedo me da que Vale. compartas pantalla y te caigas otra vez, ¿eh? Bueno, si se cae, pues se cae, no es problema. Es que tenía un tema pendiente, sobre todo si estaba por aquí Miguel, que es un tema de cómo hacemos avanzar el juego de las tarjetas, ¿no? Como decía José Luis, nosotros hicimos un juego que otro día Isabel, en cualquier momento, cualquiera de vosotros, me compartís un mail y sin problema os enseño, ¿eh? Pero es un juego de tarjetas de habilidades. Mira, ahora José Luis se está enseñando. Pero os quería enseñar otro juego basado en este. Es el mismo juego de tarjetas que son skills, habilidades de comunicación, de liderazgo, gestión de conflictos, yo qué sé, negociación, todas las habilidades que os podáis imaginar, ¿no? Pero en este caso hemos hecho el mismo juego para salud. Lo digo en esta idea de personalizar y de generar valor y de acercarlo a lo que decía David de casos, ¿no? Entonces, fijaros, nosotros jugamos a este juego en una mesa con un equipo de trabajo y vamos a suponer que el equipo de trabajo identifica que de las 48 habilidades hay 4, 5, 8, 3, las que sean, que son críticas de desarrollar. Fijaros lo que hemos hecho. El siguiente paso que hemos hecho ha sido a través de un código QR, creo que lo estáis viendo como una tarjeta, a través de un código QR las personas acceden a una página web. La página web, dejo compartir, voy a compartir para que veáis que, entre comillas, la página web no es un PowerPoint, sino que existe, a ver si la encuentro. En la página web lo que encuentran ellas y ellos es todas las tarjetas que han utilizado, ¿sí? Hasta ahí esto es fácil, ¿no? Porque al final no deja de ser un repositorio de tarjetas. Para cada tarjeta lo que hay es, ¿cómo lo diría? Información, enlaces, discusión sobre el valor que puede representar esa tarjeta para un mando intermedio, ¿eh? Permitirme un segundo a ver si lo encuentro. ¿Es renta? Sí, ya está. Un segundo. Vale, fantástico. Comparto pantalla, espero que no se pete. Vale. Yo creo que estáis viendo, disculpar que está en inglés porque también lo hemos desarrollado en inglés y lo tenía más a mano, ¿vale? Entonces, ¿os fijáis que aquí están todas las tarjetas? ¿Sí? Vale, por tanto, yo estaba en un Sí. juego físico, de repente a través de un código QR me voy a un juego digital donde tengo las mismas tarjetas. Pero ¿dónde está la gracia del juego? La gracia del juego es que si yo clico la tarjeta
por ejemplo 22, insisto que es una tarjeta basada en salud, ¿eh? En este caso, esta tarjeta me dice desarrollo del talento, ¿sí? Fijaros que más allá de información, los enlaces son exactamente guías de desarrollo del talento en salud. Es decir, lo que hemos hecho ha sido una selección directa de recursos, metodologías asociadas a cada carta, basadas en la evidencia de todas las organizaciones, en este caso de salud, que para nosotros son las más excelentes en términos de reconocimiento internacional. En este caso, esta web, esta página concreta, es del Sistema Británico de Salud, el National Health Service. ¿Vale? ¿Quiere decir que todos los enlaces son aquí? No, por supuesto. Hemos hecho enlaces a referencias, por supuesto, también a nivel estatal, a nivel estadounidense, a nivel del norte de Europa, aquello que para cada carta ya hemos encontrado que es la mejor de las maneras de desarrollarla. Y para cada carta hemos identificado herramientas. En este caso, esta es una herramienta del sistema británico que permite tener conversaciones con un médico y una enfermera en función de cómo lo sitúo dentro de una matriz. Y esta es otra herramienta también desarrollada por la Escuela de Liderazgo del Sistema Británico de Salud para trabajar el desarrollo del talento en equipos, especialmente en equipos que se están renovando por un tema generacional, por un tema de profesionales que dejan el puesto porque se jubilan y están pasando relevos generacionales a nuevas personas. Entonces, fíjate, Silvia, creo que era Silvia, que decía, ostras, ¿cómo podemos hacerlo como serio? Buah, fíjate que yo he pasado de un juego, que era un juego, si me lo permites, de tarjetas que me hablan de habilidades, y esa tarjeta, por ejemplo, gestión del talento, ¿no? Yo creo que todos los diccionarios de competencias tienen una competencia directiva que dice que el directivo se tiene que preocupar por desarrollar a su equipo. Ya, pero ¿cómo lo hace? Pues yo aquí le digo, no solo cómo lo hace o cómo lo puede hacer, sino cómo lo está haciendo la mejor organización de salud, eso. En este caso, el Sistema Británico de Salud, ¿no? Entonces, ahí yo le estoy ofreciendo algo más. Y además eso, y ahora vuelvo al PowerPoint, aunque no podré compartir mucho más, además eso, creo que volvéis a ver el PowerPoint, lo que estamos haciendo es para cada carta generar un microcontenido de máximo 2 horas para que esa persona desarrolle, aprenda, conozca no solo herramientas, sino la mejor estrategia como líder para potenciar esa carta en su equipo de trabajo. Entonces, un microcontenido asociado a cada carta. Y luego lo que estamos haciendo es conectando cartas. Cómo cartas distintas se pueden conectar a retos y eso se puede llevar a microcredenciales, pero lamentablemente todavía no os lo puedo compartir, todo llegará, ¿no? Pero os lo enseñaba solo para el hecho de, ostras, es que del mundo presencial, de un juego de cartas, lo podemos llevar a un mundo aumentado, digital, donde la persona luego, cuando regrese a su puesto de trabajo, continúe trabajando a partir de ese juego. Entonces, no tenemos por qué separar las cosas, ¿no? A veces jugamos como un recurso, pero a veces el juego puede ser la narrativa. En este caso, el juego me es la narrativa para desarrollar habilidades. Para un colectivo tan complejo como es el de salud, que el de salud piensa mucho en el contenido y la competencia técnica y todo lo que es soft quizás le da menos valor. El hecho de que lo conecte con la evidencia de cómo lo están haciendo las mejores organizaciones de salud a nivel internacional, eso despierta interés, curiosidad, y a partir de ahí los engancho para trabajar el desarrollo de esas habilidades, ¿no? Entonces, se pueden hacer cosas serias a partir de algo que parece simple. Antes lo decía José Luis y con esto acabo. No hace falta hacer grandes desarrollos de juegos digitales o físicos, ¿eh? A veces, como una chispa, podemos activar algo dentro de un aula presencial online para que luego pasen cosas y se dé continuidad, ¿no? Y creo que lo que deberíamos es también abrir el horizonte, la mirada sobre cómo podemos hacer cosas antes de la formación y después de la formación. Muchas veces creo que no nos acompaña hoy Jesús, ¿no? Pero Jesús desde Justicia siempre me decía, jo, hacemos formación, la gente se lo pasa bien, aprende, pero siempre vienen los mismos. O sea, hay gente que nunca viene, ¿no? Entonces, ostras, ¿qué podemos hacer distinto para captar la atención, despertar el interés, motivar a personas que a veces no vienen, ¿no?
hacer esa película que decía David, hacer un juego, hacer algo distinto, puede poner a esa persona en una situación un poco diferente y decir, anda, pues voy a probarlo, o voy a con curiosidad mirarlo, o voy a entrar para ver lo que hay detrás, ¿no? Entonces yo creo que también deberíamos pensar en esa mirada. Y nada más, mil gracias. Y por supuesto que estamos a vuestra disposición para jugar con vosotras y con vosotros, que es lo que más nos gusta. Muy bien, qué interesante. Pero Óscar, vamos a ver, yo ahora mismo, claro, yo ahora que estoy en el Ayuntamiento de Orihuela, se me abre un mundo con todo lo que habéis dicho, ¿no? Entonces, me refiero que vosotros cuando se os pide a nivel de consultoría algún proyecto de esta naturaleza, ¿lo hacéis a dos, lo preparáis a dos? ¿Cómo lo hacéis, no? Porque yo ahora mismo la gran potencialidad que estoy viendo con todo lo que estáis diciendo desde el punto de vista para la cohesión, lo que ha dicho José Luis, ¿no? Para la cohesión entre los equipos de trabajo, ¿no? A nivel emocional, ¿no? Cuando hay esa falta de empatía entre los equipos de trabajo, esa falta de colaboración, yo esto le veo una potencialidad enorme. Entonces, ese Sí, tipo de al cosas final como... son diseños ad hoc. O sea, tú te puedes apoyar en cosas Lego, por decir en la que quizás ha hecho más gente dentro de lo que es. Tú con Lego puedes hacer muchas cosas, pero hay cuando son procesos de reflexión, con clics de Playmobil, por ejemplo, Oscar y yo también hemos hecho cosas. O sea, yo creo que al final, para mí, cuando hablaba ¿no? O sea, precisamente decíamos, ¿qué es lo que queremos trabajar? ¿No? Porque aquí, como bien decía Oscar, puede ser para aprender algo, pero también puede ser para diseñar un proceso. Tenemos que diseñar un proceso de mejora en la atención al cliente. Eso es gamificable también. Quiero decir, al final ahí hay una serie de herramientas que están ya y que las tienes ahí y otras que quizás depende de cuántas personas tenga que ser, cuál es el desarrollo, presupuesto. Aquí nos vamos a las cuestiones que limitan siempre, ¿no? Pero sí, sí. No, Oscar, no lo sé cómo lo ves tú, pero No te sé decir, Isabel, es decir, aquí lo que queríamos era compartir claro. lo que estamos haciendo y te puedo asegurar que hay cosas que funcionan y cosas que no. Cuando antes le decía a Silvia que íbamos por la versión 3 del juego de cómo jugar a diseñar, es porque las dos versiones anteriores todavía no nos acababan de dar el peso, ¿no? Antes, cuando José Luis decía el juego de cartas de Management Colors, creo que vamos por la versión 5, ¿no? Y os puedo asegurar que ahora lo estamos conectando con asistentes virtuales, es decir, pero claro, llevamos ya una trayectoria. Este juego de cartas que os ponía de jugar a salud, yo mismo debo haber jugado, no os exagero, 60, 70 veces con equipos distintos, pues 1000 personas, además, probablemente en 7, 8 países distintos. Entonces, me ha permitido también a mí mismo aprender, ¿no? El objetivo, por lo menos personal, Isabel, no es en ningún caso venderos nada ni venderte nada, solo compartir. Dicho esto, si tienes un reto, encantado un día de hablar y te miro de orientar a la persona o personas o organizaciones que a lo mejor te puedan ayudar a responder a ese reto o a lo mejor pensarlo de manera distinta. Muchas veces, muchos juegos que hemos hecho aquí en Salud, en Cataluña, los hemos desarrollado dentro de un proceso de aprendizaje. Es decir, hemos hecho un programa de capacitación a un equipo donde el reto era que ese equipo generara un recurso que apoyara de manera distinta, en este caso gamificada, un proceso de trabajo, ¿no? Por tanto, lo que acabas encargando no es tanto el desarrollo de un juego, sino una capacitación que puede conducir a un juego, ¿no? Entonces, estrategias hay muchas. A tu disposición faltaría más. Lo que queríamos era solo compartir algunas cosas. Instituto Catalán de la Salud, Diputación de Barcelona, yo creo que hay muchos ejemplos de cosas que se hacen en función pública y yo me quedaría solo con el atrevimiento a probar cosas distintas. La gente está cansada de lo mismo, aunque tenemos que continuar incidiendo sobre lo mismo muchas veces, ¿no? Pero a lo mejor lo podemos hacer un poco distinto. Ahí está un poco el encontrar estas otras estrategias. Pero vaya, a tu disposición para orientarte de la mejor manera. Faltaría más, Isabel. Sí,
No, yo muchas gracias, Óscar y José Luis. Yo al final hice una pregunta, pero a nivel general, porque por ejemplo también tenemos en el chat a David González, que por ejemplo le habéis dado ideas para el tema de repetir concurso de mérito. Es decir, al final yo creo que todos, oyendo, pues nos saltan un poco así la chispa. Yo lo que pasa es que soy más atrevida, a lo mejor tengo más confianza y os pregunto directamente, pero creo que al final es muy sugerente lo que habéis planteado y al final a todos los que os estamos oyendo nos sugiere, ¿no? Preguntas de ese tipo. Por eso me he aventurado a preguntaros directamente, porque creo que a lo mejor una pregunta que algunas de las personas, y ya había más de 30 hace unos minutos, quizás no se atreven a preguntaros. O sea que yo en ese sentido me he No, adelantado yo a... agradecido. También te tengo que Ya. decir, no sé lo que voy a hacer en un futuro profesional, porque cerré la etapa de los hospitales hace unos meses atrás, ahora he cerrado la vicepresidencia hace justos días, así que no sé si había un compañero del SEPE, pero próximamente tengo que irme al SEPE como desempleado a ver cómo lo gestiono esto, ¿no? No lo he hecho en mi vida esto. Igual Entonces, podrías pero gamificar el proceso de búsqueda de empleo para las personas desempleadas. Oye, pues Creo mira, que ahí hay una margen de mejora. sí, Creo que puedo ahí hay margen hacerlo, de puedo mejora. interesante sin pensarlo. duda. Puedo hacerlo, puedo hacerlo. Bueno, no, pero de verdad que el objetivo no era ese, era solo compartir cosas que creemos que sobre todo dan respuesta también a otro reto que tenemos, que es el de las generaciones, ¿no? Están entrando en las organizaciones gente joven que tiene ganas de hacer cosas también distintas, ¿no? Y a veces les ofrecemos también estrategias, maneras que son muy clásicas, ¿no? Y eso también hace como, ostras, perder entusiasmo, perder interés, que se desconecten. Entonces yo creo que también hay que, por ellas y por ellos, y también evidentemente por el resto de la organización, intentar pensar, atreverse a hacer cosas un poco distintas, ¿no? A veces tiene un problema, que se falla. Aquí si se intenta hacer cosas con un riesgo controlado y que tienen un cierto impacto relativo, que no estás jugando con vidas, pues oye, no, creo que no sucede nada por probar a hacer cosas distintas, ¿no? Creo que dice mucho de nosotras y de nosotros. Y si no lo hacemos nosotras y nosotros, ¿quién lo va a hacer? A veces en nuestras organizaciones, por ejemplo, en el ámbito de la salud es muy complejo, ¿no? Todo es muy serio, muy profesional, muy científicamente basado en evidencia. Pues aquí a lo mejor tenemos un espacio un poco, no sé si creativo, pero un espacio un poco para salir de ese espacio tan formal y tan serio, ¿no? Así es. Yo comparto Bueno, con vosotros la reflexión de que la gamificación sí que puede unir ese intergeneracional, ¿vale? En mi unidad, bueno, nosotros somos los que, nuestro negocio son las pensiones, ¿no? Los jubilados. Aparte de todo, bueno, Importante, tenemos por nuestro cierto, negocio. importante, muy importante. Importante, vale, sí. Y ahora se me están prejubilando muchos. Entonces se me prejubilan muchos, ¿no? Los baby boom. Entonces estamos en un mundo que entender la gamificación para entender las generaciones también estaría muy bien, ¿eh? Que hay que saber en qué tarjeta estás. Yo creo que os lanzo ese reto de que creéis las tarjetas Muy de buen los reto, David, muy generacionales. buen reto, lo tomo. Te lo digo porque yo que me lo he jugado un poco, porque claro, yo tengo ahora, me están entrando todos los TAIs, o sea, los técnicos auxiliares nuevos, ahora mismo en la promoción, todos ¿y qué me encuentro? Que tengo una intergeneracional que, por cierto, no me entienden. Se me está yendo el oro líquido, gente que lleva 40 años en la administración, que después de 40 años conocen muchos cambios y conocen la esencia. Y ese conocimiento se me va. Y me llega gente nueva que viene con su, madre mía, dicen que con mucho conocimiento, ¿no? De IA y de juegos, pero que si tú les sientas a un juego enseguida, o sea, si le sientas a leer el PUA, es decir, las políticas y la seguridad, a los 5 minutos se te han dormido y no quieren. Si les pones un juego, tal. Pero luego también está, entonces yo quiero la unión de las dos personas. Entonces yo quiero el escape room que me decía antes José Luis y el factor clave humano que es tan importante. Entonces tener también, digamos, el aprendiz y el maestro, el que se va por el que Pues viene. Y las dos generaciones es muy importante, ¿eh? eso da para otro webinar, pero ese es otro de los ámbitos en los que estoy precisamente, es en la gestión del conocimiento y la aplicación de IA. Y hoy me lo he apuntado para trabajar con Óscar, la gamificación en los procesos de relevo, la gestión del conocimiento en el relevo generacional. Y la idea que me habéis dado es en las RPTs. Las No sé RPTs, lo que son, no porque me he he visto atrevido a las... preguntarlo, pero no tengo ni idea Vale, de lo que es una te lo RPT. voy a decir. RPT es la relación de puestos de trabajo. Ah, vale, Me habéis enseñado una serie de tarjetas con soft skills, ¿no? claro. Una RPT, o sea, un puesto de trabajo mío, por ejemplo, analista de informático, tiene una serie, digamos,
digamos, de tareas que tiene que hacer. Tiene que ser analítico, programador, o sea, imagínate, como soft skills. Vale, pues al final pero son piezas, son puzzles, son, como lo que os he dicho, unidades de competencia, soft skill, tal. Y una RPT, un puesto concreto, que sería, por ejemplo, el administrativo que lleva las pensiones, pues tiene que saber manejarse en ofimática, saber escanear, saber atender al público, o sea, y tú imagínate, coges una serie de competencias. Bueno, pues las RPTs a veces son un puzzle en el que es muy feo, pero con eso que me habéis enseñado de tarjetas visuales, con la web, más tal, más las herramientas y tal, o sea, eso es un mundo que abre posibilidades para que la frialdad de la administración, que además se tiene que entender y por tal, pues jugar con las RPTs también son muy importantes. ¿Por qué? Porque luego no se juegan mucho, no se tocan. Las RPTs no evolucionan. Y es mentira, los trabajos tendrían que estar evolucionando, las soft skills evolucionan. Entonces las RPTs se tienen que tocar. Es muy difícil tocarlas cuando tal, pero si ya estamos con tecnologías de ahora que se pueden con la IA también jugar o con las web manejarlas tal y tal, me habéis dado unas ideas. Y esas RPTs también forman para también los concursos de méritos. ¿Qué es un concurso de mérito? Cuando tú quieres promocionar. Y para promocionar tienes que tener determinada formación y determinadas capacidades. La formación es para darte una acreditación o una microcredencial sobre una capacidad. Bueno, pues todo eso que habéis enseñado me parece muy interesante para poder presentarme igual los premios innovadores de mi entidad enseñando alguna cosilla y ganarme un pequeño sobresueldo, que para eso estamos aquí por las tardes. No, muy bien. Nada que muy decir, bien. chapó, Bueno. David, ojalá sea así. A ver, a mí me habéis enganchado porque yo me estoy encargando de un proyecto que es o sea, mejorar la estrategia de formación y entre ellos estaba la de diseñar una estrategia con gamificación. Yo no sé por qué me ha llegado, yo creo que nos espía los móviles, me llegó vuestro email, me apunté porque por las tardes tengo que estar aquí unos días por la tarde y oye, me gusta mucho, me habéis dado muchas muy buenas ideas. Yo no sé Pues si nada, podría Y lo de colaborar con... Fernando, de Isabel y David, de lo que te José. animo, David, es que te apuntes a todos los webinars, que te Que suscribas sí, a que nuestra sí, red social lo de voy a... LinkedIn y nos sigas. Os voy a seguir, sí, es que lo estoy haciendo, yo creo que lo voy a hacer y nada, y si puedo colaborar y lo que sea, me parece muy bien, porque como habéis dicho, la idea de esto, que esto también es una gamificación, es colaborar y compartir y así se aprende. No solo, o sea, se aprende, se mejora, eso está claro. Muy bien. Pues muchísimas gracias, David. Yo creo que ya hemos llegado a nuestro límite de tiempo. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todas las personas que nos hayan acompañado y por supuesto a Óscar y a José Luis, que bueno, siempre sabéis que tenéis las puertas abiertas para cualquier proyecto que llevéis entre manos que penséis que nos puede interesar, comentárnoslo y bueno, si queréis dejar vuestra dirección de correo, vuestro contacto por si alguien quiere contactar con vosotros, pues lo podéis dejar en el chat. Óscar Oposita, Y- déjate el paro. Oposita. Yo, Preséntate a nuestras cosas. pero pillo la idea esa de gamificar el proceso del Bueno, desempleo. pues No, no, no creo que te dé mucho tiempo. haz también Seguro que proyectos está poco como tiempo haz allí. proyectos como eso, pero para cosas de la función pública. Métete por ahí, métete por función pública. Sí, venga, Mi- va, pues mi- a Bueno, ya través de la hablaremos. Universidad de Mondragón. Venga, hacemos un Métete en lo de proyecto. gestión Ok. del conocimiento, déjalo Contacta lo del conmigo SEPE, métete en contacta gestión conmigo del por LinkedIn y conocimiento. ya te doy mis consejos. Contacta conmigo Vale. por LinkedIn y ya te doy mis consejos. Venga, Deja de yo te estar Y cambio las cartas. prototipamos, olvídate. Te cambio las prototipamos cartas por. Fantástico. Óscar, José Luis, prototipamos en un ayuntamiento, Orihuela mismo. Ahí está, eso, pero eso hay que hacerlo, Isabel, no puede Sí. quedarse ahí con... Hay que Eso. encontrar una excusa para ir ahí y jugar con gente allí y probar cosas. Al final es la Muy mejor bien. manera. Claro. Sí, Todos, sí. mira, Pero todos los bueno, David, ayuntamientos, yo te agencia tomo de la desarrollo palabra. local, todos los ayuntamientos, con todas las agencias de desarrollo local que tendrán, y con todos los fondos Next Generation, con todo lo que tendrán que tener, Escuela de Talento Joven, con todo lo que tienen ahí por ahí, madre mía, en Campo Grande tenéis. Mira, como era el formador de formadores, docente ahora para no sé qué, todo lo que hay, todo lo que es que viene por el SEPE. Tú cuando vas al SEPE dice, yo tengo mucha experiencia en formación y méteme ya en alguna escuela de tal como docente o tal. Te dirán, es que no tienes el certificado. Tienes el CAP, por cierto, tienes el CAP, antiguo CAP, lo de pedagogía o Sí, algo. no lo tengo, no lo Ah, tengo. Pero todo Me cago en llegará, la todo leche. Pues llegará. que te den, mira, pues cuando te hacen ahora el certificado, tienes que te den el certificado profesional para ser docente, o sea, para dar tus cursos, lo que se llama ahora Correcto. acreditación de Y la competencias. acreditación esa. Métete en eso, ya. O sea, cuando te dan el curso, me das el certificado este. No, es una lista de. Dice, pues me metes con el tal. Y luego te pones para nosotros, para SEPE, para función pública. David, danos tu contacto y así ya también, En cualquier LinkedIn, duda, contactamos contigo. David González hay, con que me busquéis en Google me encontráis y no hay ninguna diferencia. Yo soy, vamos, transparente Muy, como muy bien. conocido, espero que no tanto, pero bueno que sí también, pero vamos, que.
Vamos, Muchísimas nada, gracias. que tienes campo grande, Óscar, seguro. Ánimo. Y yo te digo que Pues muchas gracias a todas y a todos. Ahí estaremos. Ya os explicaré la Gracias a aventura. vosotros. Bueno, muchísimas gracias. Cuidaros Muchas mucho. gracias. Pero bueno, Hasta la haremos la prueba próxima. piloto en Orihuela, no tengas ninguna duda. Eso es. Muy bien. Ya le paso a buscar a Cuidaros. Óscar y bajamos. O sea, no, esto no se tarda nada. Un poquito de Nada. rodeo, pero vamos. Te pasamos a buscar a ti, José Antonio, y Sí. bajamos un poquito. Yo os Hombre, hago el José arroz. Antonio, Yo os José hago el Antonio está arroz pegado, antes de- está pegado. A ver, yo si Sí, convenzo a mis jefes, podréis venir a Cantabria. O sea, por el tema Oye, de también bien, les voy a nos ca- gusta, nos Hombre. gusta. David, Cantabria es muy bonita, a mí me gusta mucho. Yo es no verdad, tardo ¿verdad? nada Pero en Aquí, llegar ahí. podríamos. Ahora, pero bromas aparte, ¿no se podría armar una sesión presencial un día en algún lugar y vamos y hacemos. a ver, las cartas que tenéis claro. las tenéis que enseñar físicamente. Eso hay que jugar un Yo, día. jugar Óscar, físicamente. José Luis, yo Claro. si quería Ofrezco hacer Barcelona. algo, Yo yo si ofrezco quería hacer nuestra algo en facultad Orihuela, en Barcelona o en Bilbao. Yo contactamos pongo el y sitio. vamos. Yo Nada, pongo el nada de sitio. contratar, es un tema de solo ir a jugar, a compartir y aprender Sí, sí. entre todas y todos. Buscar un espacio y nosotros encantados, de verdad. Alguna vez hemos hecho un Pues, espacio Los en Ciedo, ayuntamientos, mira, pero así. donde queráis. Los ayuntamientos todos Venga, tienen, pues nada, ¿cómo se tomo la dice? palabra. Incubadoras de empresas tecnológicas o todas las Correcto. agencias de desarrollo local. Todo eso está ya, salen ahora mismo los fondos cada año, tienen que estar ahí metiendo. Y ya digo, eso a la del SEPE, le dices, ahora me pasas al lado y todo lo que tenga que ver con esto. A Formación. por ello, vale, pues nada, que sepas que ya te estoy buscando en LinkedIn, ¿eh? Estoy en 0, a por ti. Ahora mismo, no te preocupes, que yo Gracias, todavía David. me queda media hora todavía. Así que por aquí me van a encontrar. Venga, Vale, hasta luego. gracias, Gracias David. a todos. Muchas Muy bien, gracias. gracias. Bueno, gracias a todos, ¿eh? Hasta la próxima. Cuídense. Gracias. Adiós.